Hola, muy buenas a todos. Encantado de saludaros. Yo espero que esta webinar sea un poco diferente, ¿no? Que estamos muy saturados de COVID. Hemos intentado desde SEMES Andalucía encontrar algo que sea un poco más una miscelánea de todo de otras cosas que también nos pueden interesar y que todavía seguimos en nuestras urgencias. Entonces, bueno, es una webinar en la cual habrá 5 ponentes, de los cuales al principio yo intentaré hacer una introducción sobre un poco la situación de las urgencias y después iré dando paso a los distintos ponentes. Al final de las preguntas se realizarán o se contestarán o se entablará una relación con los ponentes y, por favor, para poderlo hacer, tenéis que hacerlo abajo. Hay un botón que es preguntas y respuestas para que yo pueda leer perfectamente vuestras preguntas. Y además hay otra opción, y es que si vosotros queréis aparecer en pantalla o bien en el sonido con vuestra propia voz, por favor levantar la mano y especificarlo para que el que controla la web pues lo pueda hacer, y además os podamos ver, os podamos saludar, que seguro que algunos de vosotros ya no nos conocemos y estaremos encantados de vuestra participación, ¿vale? En principio voy a empezar yo, voy a apoyarme con una serie de diapositivas. Esperamos, muy bien. Y bueno, en principio a mí me gustaría hablar que no solamente hay esta pandemia, ¿no? O sea, ha habido otras pandemias en las cuales las urgencias han estado presentes, ¿no? Y creo que siempre han estado presentes. ¿Qué ha ocurrido con esta? Que esta ha sido de tal volumen o de tal complejidad que ha hecho que la sociedad y que el resto de nuestros propios compañeros hayan visto el papel que hemos podido cumplir. También os daré una serie de datos de frecuentación un poco para que veáis el impacto que ha tenido sobre las urgencias. Y es verdad que os decía que no solamente hemos estado en esta pandemia, sino fijaros en el siglo pasado ya en cómo empezaron a haber pandemias y estábamos los médicos de urgencias ahí. Yo he cogido una de 1991 porque fue cuando yo empecé a trabajar en el hospital, y entonces empezaron a entrar enfermos con VIH que ya llevaba más tiempo, pero empezaron a entrar en el volumen suficiente como para que impactara en nosotros, ¿no? Y entonces fijaros desde el tiempo que ha pasado y cómo todavía seguimos estando las urgencias ahí, seguimos estando presentes en todas las necesidades que va teniendo la sociedad. Y en el siglo XX empezaron a llegar también un montón de pandemias, y fijaos, pongo aquí la del ébola porque está todo lleno de EPIs, ¿no? Que es una de las cosas que parece que ahora han cambiado nuestro trabajo y nuestro quehacer diario, ¿no? Y que ha tenido tantos problemas, pero que los EPIs estaban allí. Es verdad que las urgencias estaban preparadas en algunos casos pensando en los NBQ, ¿no? Que incluso hemos hecho cursos para las catástrofes. Y bueno, pues estaban ahí, que algo que parece tan nuevo, pues resulta que ya lo teníamos esto desde hacía, pues que en el 14, ¿no? Y hombre, yo quería un poco hacer notar también que la sociedad científica, que SEMES Andalucía, ha estado allí. Fijaros, con el virus de ébola sacó un manifiesto, y si fijáis en el punto 9, dice: como expertos en atención prehospitalaria, transporte sanitario, salas de coordinación de emergencias y servicios de urgencias hospitalarios, reclamamos nuestra participación científica y logística en los comités y foros de especialistas. O sea, que SEMES Andalucía ha estado en todas las pandemias. Fijaros, ha hecho guías de consenso justo con otros especialistas como los de infeccioso, que tenemos aquí algunos de ellos, ¿no? Con grupos de expertos, y sigue publicando en la revista, fijaros, esta del 2016, pues los diagnósticos, en la labor que sigue haciendo durante las pandemias que están ahí a nuestro lado. Pero encontré un artículo, buscando bibliografía, encontré un artículo curiosísimo que era del 2010, del 2006, fijaros, ¿no? Y entonces hablaba sobre la gripe aviar, una crisis que se anuncia. Y es muy curioso porque
hacía cosas que hemos estado hablando, yo o he oído hablar durante todo este tiempo, ¿no? Que parece que para que progresen temas de salud pública es necesario que haya muchos problemas, ¿no? Y cuanto más envergadura tienen los problemas, más cambios y más mecanismos se hacen. O sea, que desde el 2006 al 2021, que han pasado 15 años, realmente ya se estaba diciendo y todavía no hemos conseguido aprender, ¿no? Y ya estábamos esperando que hubiera una pandemia. O sea, si ya lo estábamos esperando hace 15 años, es verdad que es inaudito que todavía nosotros no nos hayamos preparado lo suficiente como para tener esto. Y fijaros que llega, ¿no? Y llega, y fijaros, llega con esto, o sea, esto es gracias al 061 que nos ha aportado los datos y también del Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Fijaros que hay la actividad en los centros coordinadores, entre el 2019 y el 2020 hay un incremento del 83%. O sea, es absolutamente brutal. Adaptarse a este volumen es una cosa impresionante. Fijaros el impacto del coronavirus en las llamadas, en las incidencias relacionadas en Andalucía. Esto es día por día. Fijaros esta curva, pero si además la ponemos con la curva que había del año anterior, fijaros este punto, o sea, se ha multiplicado por tanto el volumen que el gestionar este tipo de cuestiones ha sido un reto totalmente increíble. ¿Veis? Fijaros lo que es las urgencias de un hospital general o de un hospital de traumatología entre el 2020 y el 2019, el porcentaje de urgencias cómo ha aumentado de forma prácticamente exponencial, porque hay un punto en el que a partir de ese momento los servicios no son capaces de absorber una demanda tan severa. Y fijaros aquí una cosa que yo comentábamos antes, ¿no? Como cuando subía el circuito de respiratorio, el circuito de COVID, ¿no? Cómo bajaba, ¿no? Lo que es la patología general, y cuando empezaba a bajar el circuito de COVID respiratorio, cómo empezaba a subir. O sea, que los servicios de urgencia prácticamente no han tenido un respiro, sino que ha subido una demanda determinada y ha empezado a bajar, y cuando ha empezado a bajar ha empezado a subir la demanda anterior, con lo cual no ha permitido un respiro y hemos seguido que seguir trabajando con una intensidad que prácticamente nadie puede imaginar, ¿no? Entonces, ante toda esta situación, desde la sociedad científica intentamos hacer una cosa que es analizar qué problemas nos habíamos encontrado y cómo habíamos actuado y qué problemas teníamos. Y además deciros que después de este análisis DAFO que se ha hecho con una serie, con la reunión de todos los jefes de las distintas unidades de urgencias de toda Andalucía, que conseguimos juntarnos en una webinar como esta, pues se llegaron a una serie de conclusiones. Y que además comentaros que la sociedad científica después, a nivel institucional, con la responsabilidad que tiene a nivel institucional, se han creado un grupo de trabajo para dar solución a todos estos problemas detectados, ¿no? y analizar las oportunidades y dar la respuesta para que las instituciones, bueno, pues nos pongamos a trabajar conjuntamente y estemos preparados para todo lo que pueda ocurrir, ¿no? Y entonces, bueno, en las debilidades lo que sí que estaba claro es que había una situación nueva, que no conocíamos la magnitud del problema, pero que sabíamos que era enorme, con un alto grado de incertidumbre, que es una cosa que yo creo que hay que dejar muy clara, porque a posteriori es muy fácil, es como hacer los diagnósticos a posteriori, pero y además un miedo de los profesionales, ¿no? O sea, eso era tremendo. Y entonces, en cuanto a recursos humanos, veíamos que los profesionales son de muchas categorías, o sea, está desde el médico rural que va en una ambulancia a la atención a un domicilio, al médico que actúa en los servicios de observación en las unidades de críticos. Fijaros, todo ese un panel de diferentes categorías y competencias. Luego se contaba con una temporalidad en los contratos y además con dificultades en la contratación en esos momentos. A veces, en algunos casos, unas plantillas vulnerables, envejecidas y a veces desmotivadas, ¿no? Por la situación. Dificultades para cambiar los hábitos y conductas, pero junto a eso, cuadrantes que cambiaban cada 24 horas. Recibías llamadas y aparecían a las 24 horas otra nueva forma de trabajar en otro sitio diferente, ¿no? Y además también la ausencia de residentes de nuestra propia especialidad, que según determinados sitios había problemas para el apoyo de otras especialidades. Y en cuanto a infraestructuras, es una cosa muy curiosa, porque claro, había unos déficits estructurales previos
Y sin embargo, con esos déficits estructurales previos hubo que hacer adaptaciones de estructuras obsoletas a circuitos dobles para no mezclar los pacientes de un lado y de otro, ¿no? Y todo esto en un tiempo récord, ¿no? Y además el registro de la actividad que nosotros teníamos que se hacía a través del Plan Andaluz de Urgencias no está preparado para las situaciones excepcionales, con lo cual la actividad que estábamos dejaba de medirse o no era correcta, ¿no? También había una falta de preparación y de conocimientos para el adecuado abordaje. Primero desconocíamos el agente patógeno como tal en cuanto a clínica porque iban apareciendo nueva sintomatología, en cuanto a inmunidad, con seguridad total del tipo de transmisión, aunque sabíamos que era respiratoria. Y luego, pues evidentemente esto era ensayo-error, no había consensos porque no daba tiempo, y protocolos cambiantes, y otra cosa que sí era que había demasiada sobreinformación. Había tanta información que uno no era capaz de saber cuál era con la cual tenía que actuar. Entonces es una cosa que para la siguiente tenemos que vehiculizar una zona, una herramienta en la cual los profesionales nos podemos modular por ahí. El material, que generó muchísimos problemas. Había una falta de aprovisionamiento previo, aunque ya se había advertido, o sea, se había advertido la necesidad de EPIs desde hacía mucho tiempo, no se había creído, las instituciones no habían creído que esto podía ocurrir y no había disponibilidad de material. Luego, en urgencias, igual que hay determinadas categorías, pues hay distintas situaciones. No es el mismo el EPI que va al domicilio, el que hace un traslado a la ambulancia, el que trabaja en una zona donde se puede realizar intubación de un paciente, y todo eso había que adaptarlo. Y eso generaba una gestión del material muy dificultosa, y luego, en el momento que se conseguían los EPIs, el trabajar durante 24 horas con unos EPIs era tremendamente agotador, ¿no? Que aumentaba el cansancio, y además eso se solucionaría cortando los turnos, pero no era viable porque no había personal suficiente para todo esto, ¿no? Y luego había, en relación a las comunicaciones, en las relaciones interniveles, pues un aumento masivo de los contactos de la población con la coordinación de urgencias, que había que readaptarse, una dificultad en los traslados de pacientes sospechosos porque no había a veces ambulancias, había déficit de ambulancias en algunas áreas, una difícil coordinación entre los SWAP, los EPES, los servicios hospitalarios, con una ausencia de relaciones personales que hubo que cambiar, o sea, y había una falta de experiencia en comunicación digital. Y luego una ausencia de instrucciones conjuntas con una falta de liderazgo que ha salido en esta puesta en común de un plan andaluz de urgencias que liderara un poco las actuaciones y las comunicaciones interniveles. ¿Qué amenazas empezamos a ver? Porque todos eran debilidades que íbamos intentando poner soluciones. Las amenazas había que analizarlas también. Primero, el desgaste emocional y el cansancio de las plantillas, que está ahí, que hay que ponerle una solución. Luego, la necesidad de aumentar las plantillas y dimensionarlas bien, porque para el mantenimiento de unos circuitos dobles no es lo mismo. Nos encontrábamos que había ausencia de refuerzos, demoras en las interconsultas porque había muchas especialidades que no estaban presenciales, con lo cual las interconsultas eran más dificultosas. Además, no había recambio de residentes de nuevo año y las dificultades de cobertura en verano, y que probablemente también la vamos a tener en el próximo invierno, ¿no? En las épocas de alta frecuentación. Luego se exigían los nuevos protocolos, una PCR a todos los pacientes que ingresaban, con lo cual aumentaba la estancia media, algo que habíamos conseguido liberar en el momento álgido, pues ahora se prolongaban las estancias en los hospitales. Y había una cosa que era la pérdida de protagonismo, decíamos, ahora, como decíamos antes, toda la sociedad nos consideraba héroes, pero ¿cuánto tiempo nos va a durar eso, no? ¿Volveremos al mismo punto anterior? Pues tendremos los mismos problemas, y eso es una amenaza que hay que intentar cambiar. Y después bajar la guardia y no estar preparados para un futuro rebrote, que es un tema que hay que seguir manteniendo dentro de los profesionales un nivel de alerta muy, muy alto, ¿vale? Y había otra cosa, que es mantener la telemedicina en primaria especialidades, que a veces recarga los servicios de urgencias, y que, bueno, que hay que intentar adaptarse entre los medios y tener una comunicación tanto con atención primaria como con especialidades para intentar corregir bien los flujos de pacientes. Las fortalezas están para mí muy claras, ¿no? Ya
los urgenciólogos somos de una pasta muy especial, ¿no? Yo creo que uno de nuestros grandes valores son los recursos humanos, lo que tenemos. Nuestra capacidad de superación, de compromiso, de adaptabilidad a lo nuevo, o sea, eso es absolutamente encomiable, ¿no? Los grupos de trabajo aunando esfuerzos, y es verdad que es desde la limpiadora del área al equipo directivo, pues estaba todo el mundo ahí y es una fortaleza que ha hecho que esto se pueda tener éxito, ¿no? Luego la reafirmación del sentido de nuestra profesión, con lo cual genera un aumento de autoestima y la suerte que hemos tenido que hay dentro de lo que cabe, incluso cuando ha habido fallecimientos dentro de nuestros sanitarios, que bueno, pues creo que tenemos una sensibilidad desde la sociedad muy alta, es verdad que la baja incidencia de contagios sí lo comparamos con otras comunidades autónomas. Y luego, pues las fortalezas que hemos aprendido, o sea, integrar a la urgencia en los equipos multidisciplinares, o sea, ya la urgencia no se veía sino cuando se reunían tanto con infeccioso, con preventiva, con epidemiólogos, estaba ahí porque era absolutamente de primera necesidad. El proceso de aprendizaje y preparación para situaciones similares, hemos cogido experiencia, ahora la tenemos que desarrollar. Y luego una magnífica gestión de traslado de comunicaciones que se ha llegado a subsanar, ¿no? Las camas de las urgencias. Y hay una cosa que es la demostración de la necesidad de unos servicios de urgencia estructurados y jerarquizados. Prácticamente hay muchas cosas por hacer, hay mucho hecho, pero hay muchas cosas por hacer. Hay que seguir jerarquizando las urgencias, hay que seguir estructurándolas bien, ¿no? Y esto ha podido ser porque había unos servicios que, aunque no esté la especialidad como tal reconocida, estaban funcionando. Luego, el posicionamiento, las oportunidades, tenemos que decírselas a la administración. Este grupo de trabajo que se va a generar después, hay un posicionamiento de los servicios de urgencias y se han puesto como líderes en catástrofes, o sea, está ahí, está dentro de su cuerpo doctrinal y creo que la urgencia tiene un potencial ahí. Después, la demostración de la necesidad de unidades con presencia física ante los problemas. Eso es absolutamente importante y consolidar la autonomía. Luego, avanzar en las nuevas tecnologías para mejorar la comunicación. Esto que estamos haciendo hoy pues es una muestra de que nosotros estamos adaptándonos a las nuevas necesidades. Aprovechar las reformas estructurales y el rediseño de las urgencias de tal manera que las cosas que se hagan nuevas preparándolas para cosas que puedan venir. El control de accesibilidad a las áreas de urgencias y las visitas, que estaban un poco como muy libres y que se ha visto que cuando hay un control y una accesibilidad, pues es bueno. La revisión de las plantillas y el recambio generacional. Esto es tremendamente importante. Hay que revisar las plantillas de urgencias. Esta es una labor que la sociedad científica tiene mucho interés y que plantearemos claramente en las instituciones. Y la participación en protocolos consensuados con un peso específico a las actuaciones de urgencias. Y aumentar las relaciones entre las unidades de urgencias, tanto con primaria como con especializada. Implementar todo lo aprendido. Y después hay un tema que a mí me parece súper importante, que yo lo hemos hablado quizá ante los panelistas, que es fundamental la formación, la docencia. Y además fomentar el gran potencial investigador que tenemos con estudios observacionales multicéntricos, ensayos clínicos. Tenemos un potencial, somos muchos, con muchos pacientes, con un volumen tan alto que cuando damos tiempo a los médicos de urgencias a investigar, los resultados son tremendamente llamativos. Y seguir reivindicando en las instituciones la especialidad de urgencias y emergencias. Y yo con esto, pues nada, quiero despedirme de vosotros y dar paso a los siguientes ponentes y esperar que os guste y que sea muy productiva. Recordaros preguntas y respuestas para emitir vuestras preguntas, que yo las pueda hacer a los ponentes, y levantar la mano para ver si queréis salir como o bien con imagen y sonido o bien con sonido solo, como deseéis. Y encantada de estar con vosotros. Doy paso al siguiente ponente, que es el señor Joan Catalán, absolutamente maravilloso, el fundador del Ledinon. No es un sanitario, con lo cual yo se lo decía, es un aire fresco para estas webinars, ¿no? Y va a hablar de un tema que me parece interesantísimo, que es la metodología para afrontar nuevos retos y herramientas para las situaciones de crisis. Encantada. Igualmente, muchas gracias, Amparo.
Lo primero es, bueno, agradecerle a Amparo y a todos vosotros que me hayáis invitado en un foro tan especial como este, a una persona que, como ahora decías, pues no soy sanitario. Y la verdad es que, lo comentaba antes, me siento muy pequeñito, ¿eh? Ya os lo digo de principio, dado la audiencia que tengo delante, una audiencia muy especial, que habéis trabajado durísimo y habéis sido fundamentales en sobrellevar esta situación que hemos tenido que llevar toda la sociedad. Con lo cual, ya de entrada, mi agradecimiento como ciudadano a todo el trabajo que estáis haciendo. Vale, voy a compartir pantalla. Un momentito. Ahí está. Bueno, lo primero, contaros un poco a qué me dedico para posicionar esta presentación, esta corta presentación que os voy a hacer. Yo vengo del mundo de la empresa, pero de gestión del cambio, básicamente especialista en gestión del cambio, que es lo que os voy a contar ahora, pero también comparto esa especialidad con una doble vida, diríamos, científica. Soy divulgador científico, soy astrofísico y químico cuántico, y me dedico profesionalmente a la divulgación científica en televisión, radio, prensa y escribo libros. Y hace años lo que hice es combinar estos dos mundos, es decir, creé una metodología que utiliza el espacio y el universo para inspirar discusiones y dinámicas en el entorno de las organizaciones. Y esto es un poco lo que voy a utilizar hoy, porque básicamente me imagino que, bueno, con que trabajáis con lo que trabajáis y estáis viviendo lo que estáis viviendo, pues pensamos que igual os vendría de gusto una perspectiva totalmente diferente, que no hable del COVID, que no hable de la patología, que no hable de la problemática concreta, aunque ya en el fondo vamos a tenerla siempre presente, sino que aborde el problema desde otro punto de vista, diríamos más inspiracional, si queréis, o más global, y que permita reflexiones. Por tanto, mi objetivo hoy sería daros simplemente unas pinceladas de cosas que luego vosotros os podáis llevar a casa para reflexionar, para que la mente nos vaya dando vueltas y vaya profundizando sobre algunas herramientas y algunos pensamientos que pueden ser útiles en situaciones de crisis y en situaciones de estrés como la que estamos llevando. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir con vosotros un punto que es la humildad. ¿Quién nos lo iba a decir? Yo cuando doy conferencias sobre la humildad pienso, ¿quién nos lo iba a decir si en el mes de enero o febrero? Bueno, vosotros igual os podíais imaginar alguna cosa, no lo sé, pero os aseguro que el resto de la población no. ¿Quién nos iba a decir que un virus vendría y nos traería el colapso que nos ha traído este virus? Y esto, al final, es un recordatorio de nuestra humildad, de la fragilidad que tenemos como especie. Fijaros, esta es una fotografía hecha de la Tierra desde Marte. Esto lo ha hecho uno de los robots, de hecho el único robot que tenemos vivo en este momento explorando Marte. Este julio enviamos 2 nuevos robots y pues este, que se llama Curiosity, hizo esta fotografía en un atardecer marciano y ahí estamos, ese puntito insignificante. Esto es desde Marte, que está aquí al lado Marte. Si hacemos un zoom hacia atrás, esta es una fotografía hecha desde la órbita de Saturno. Esto está más o menos a unos 1.600 kilómetros. Aquí mismo, Saturno está aquí mismo. Ya no nos vemos. Aquí la fotografía está pixelada porque la NASA tuvo que ampliarla para que se pudiese ver el punto de luz que es la Tierra. Ahí estamos. Podemos seguir haciendo zoom out, yéndonos hacia afuera. Esto podría ser nuestra galaxia. De hecho, no lo sabemos porque es curioso. De nuestra galaxia no podemos salir. Entonces, nos la imaginamos de esta forma. Tendríamos, si fuésemos luz, tardaríamos más de 2 millones de años en salir y poder girar la cámara para hacer esta fotografía. ¿Y dónde nos situaríamos? Pues no estamos ni en el centro de nuestra galaxia. Estamos en un extremo, como veis, lo he marcado aquí, podría ser este sitio o otro, porque ya os digo que esto no es nuestra galaxia, pero se le debe parecer. No estamos ni en el centro. Nuestra galaxia tiene 400.000 millones de soles. ¿Os imagináis? 400.000 millones de estrellas. Estos son billones de planetas. Nosotros estamos en un rinconcito de nuestra galaxia, humildes, en un planetito azul, que da vueltas a esa estrella. Pero el dramatismo de esta humildad puede seguir si seguimos con este zoom. Esto es una fotografía del telescopio espacial Hubble. Todo lo que veis aquí son galaxias. Cada píxel pequeñito que veis es una ciudad de estrellas. Miles de millones de estrellas en cada puntito que veis. Es increíble. Solo en esta fotografía hay más de 20.000 galaxias. Podríamos ser esta, que os indico aquí,
tranquilamente. O podríamos ser esta otra, o esta otra, si es que es igual. Si sabéis qué nombre les estamos poniendo a las galaxias, les estamos poniendo nombre de catálogo, porque no tenemos nombres propios, solo para pocas. Les estamos poniendo nombres como NGC 2442A. ¿Os imagináis qué aburrido, qué nombre tan insípido para identificar un sitio donde hay miles de millones de estrellas, billones de planetas? Ellos, si existen, también nos estarán poniendo nombres de catálogo a nuestra galaxia, sin saber que nuestra galaxia para nosotros es tan especial como que hay una de estas 400.000 millones de estrellas que tiene vida. Esto es una lección de humildad increíble. Carl Sagan, que le recordaréis, él siempre decía que no hay lección de humildad más bestia, más impactante que el universo. Si esta conferencia la hubiese hecho hace un año, pues aquí terminaría el tema de la humildad, pero es que en la situación que tenemos, fijaros, es que ya no hace falta ni mirar al universo. Como os decía anteriormente, el golpe, la bofetada de humildad nos ha llegado desde aquí, desde la Tierra, y esta vez disfrazada de virus. Eso que os decía, ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Esta fragilidad, muchas veces cuando hablamos de ella, la sensación que te da es no somos nada, esa frase tan amanida, ¿no?, que todos decimos alguna vez, no somos nada. Y justamente uno de los mensajes que os traigo es esta increíble paradoja entre blanco y negro, ¿no?, de no somos nada y lo que somos capaces de hacer. Aquí vemos una fotografía, como podría haber muchísimas, de la tecnología y de las capacidades que hemos desarrollado. Aquí vemos un astronauta trabajando a 400 kilómetros de altura, solo atado por un pequeño trozo de metal a un brazo articulado de la estación espacial. Hemos hecho cosas increíbles y las situaciones de tensión, de presión, sacan de nosotros lo mejor, porque para sacar lo peor ya está la rutina, ¿eh? La humanidad, por desgracia, hemos sacado muchas veces nuestra peor cara en las rutinas, pero donde sacamos nuestras mejores caras es en las situaciones de estrés, en estas situaciones de cambio brutal y disruptivo, donde estamos todos muy, muy presionados. La ciencia, y que os voy a contar a vosotros, por eso os decía que hoy tenía un auditorio muy especial para contar este tipo de cosas, la ciencia siempre, si os fijáis, ha avanzado. Yo a veces la comparo con una carretera. Es una carretera que siempre va hacia adelante, pero algunas veces da curvas. Y alguna de estas curvas a veces va un poco para atrás, porque nos hemos equivocado muchas veces con la ciencia. Pero al final esta es una carretera que siempre sigue, que siempre va hacia adelante. Y esta carretera de la ciencia es la que nos va a sacar de esta situación cuando tengamos seguramente la vacuna, esto mucho mejor vosotros, pero es la que hace que avancemos constantemente, que nos levantemos delante de situaciones de presión, y básicamente lo que nos mueve es nuestra curiosidad extrema, nuestro interés por saber más, por retar el entorno. Somos unos absolutos inconformistas, no nos conformamos con lo que sabemos hoy, queremos ver más allá. Y hay una serie de preguntas que, esto lo enlazaré con el final de la conferencia, que son trascendentales para cada uno de nosotros o para todos en general, que también queremos contestar. Y son esas preguntas que no son tanto científicas o no son tanto técnicas, sino que son existenciales. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué la naturaleza se ha tomado tantas molestias en darnos una cosa que llamamos vida? Un experimento que es la vida, que es complicadísimo de explicar, que aún hoy somos incapaces de crearla, esta vida, en un laboratorio a partir de elementos químicos, por ejemplo. Las casualidades que han tenido que pasar, no solo en este planeta, en el universo, para que hoy estemos hablando aquí en este webinar. Es increíble. Y todo este trabajo de la naturaleza, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra misión? Y estas preguntas, o parte de estas preguntas, también han sido las que han impulsado siempre a la humanidad a seguir adelante. Cambios, nos vienen cambios, han venido cambios. El universo es un entorno de cambio constante, la naturaleza es un cambio constante. No sé, hace 66 millones de años cayó una roca en la Tierra que extinguió el 85% de las especies vivas que existían en ese momento, incluidos los dinosaurios, y eso dio paso libre a los mamíferos, y aquí estamos. Si no hubiese caído esa roca hace 66 millones de años, seguramente no estaríamos aquí, la vida sería muy diferente. Al final el cambio es inherente a la naturaleza, y nos ha venido un buen cambio. Y que sepáis, y esto es muy importante desde el punto de vista de las organizaciones y de los profesionales, que el proceso del cambio está muy bien estudiado en las organizaciones y que es absolutamente natural sentirse frustrado, desorientado, impactado,
triste incluso por las situaciones de cambio. No todas las personas transicionamos de la misma forma ante el mismo cambio, porque el cambio a veces lo podemos ver como positivo o amenazador en función de cómo sea ese cambio. O podemos estar en un momento vital donde nos sentimos fuertes o no, o tenemos problemas personales, por ejemplo, y ese cambio que en otras circunstancias hubiésemos superado de una forma fácil, pues ahí nos bloqueamos. Que sepáis que esto es humano. Y hay una palabra inglesa que a mí me gusta mucho, que es el awareness, que sería el darse cuenta, el tener conciencia. Para mí, esta es una de las grandes cosas que es bueno tener en la cabeza. Darse conciencia, notar, saber que estamos en un proceso de cambio. Identificar la situación de uno mismo dentro de ese proceso de cambio y darse un poco de respiro, de aire. Tomar aire y decir, es que esto es un cambio muy bestia. Es que es normal que esté desorientado. Es que es normal que esté triste. ¿Cómo no vamos a estar tristes? Y además somos humanos. Afortunadamente no somos robots. Claro, y enfatizamos con los demás, y aunque a lo mejor mi familia esté bien, afortunadamente, y no hayamos sufrido el ataque directo del coronavirus, por ejemplo, pues empatizamos con todos los demás, con la sociedad. Estamos sufriendo todos, más o menos. Entonces, ¿cómo no va a impactarnos un cambio fuerte como este? Por tanto, este es un mensaje que quería también compartir con vosotros. Somos humanos, a quien se lo estoy diciendo, somos frágiles, también a quien se lo estoy diciendo, pero sobre todo, el proceso de cambio es un proceso natural y el estar en situación de debilidad, desorientados, con miedo, incluso antes en el DAFO que presentaba Amparo aparecía la palabra miedo, es totalmente natural y darse cuenta de esto es muy importante. Mirad, esta fotografía de aquí es el Apolo 1. El Apolo 1, esto es enero, final de enero, 27 de enero de 1967. Era el gran proyecto americano para llegar a la Luna. 2 años después llegaron. Y aquí veis la tripulación. El Apolo 1 estaba formado por 3 héroes, 3 astronautas que ya habían ido al espacio anteriormente con misiones Gemini y eran muy estimados por sus colegas, pero además eran héroes nacionales, eran gente muy preparada. Pues estas 3 personas se murieron quemados dentro de la cápsula el 27 de enero de 1967 mientras entrenaban. No era ni el día del lanzamiento. El cohete estaba vacío de combustible. Se encerraron dentro y solo tenían que probar las comunicaciones y les saltó una chispa y se quemaron dentro. No les pudieron sacar. ¿Podéis imaginaros qué impacto tan tremendo fue esto para sus colegas y para todo el proyecto Apolo? Así empezó el proyecto Apolo, Apolo 1, 3 muertos quemados mientras entrenan. Y como sabéis, nos levantamos, se levantaron, pero ahora estoy hablando en el nos majestático, ¿no? de la humanidad, nos levantamos y llegamos. Sí, llegamos a la Luna, pregunta típica, ¿no? de conferencias. Sí, llegamos a la Luna en el 69, como sabéis, y esto se hizo gracias a este esfuerzo por levantarse, por superar esta tragedia. Hubo unas frases o unos comportamientos muy típicos en esos momentos que fueron dentro de la NASA, ahora sí, y más que nunca vamos a llegar a la Luna. Lo vamos a hacer por ellos, por todo el esfuerzo que se ha perdido en ese accidente con los 3 compañeros. Y esto no se improvisa, todo esto se hace con ciencia, con tecnología, con planificación, con esfuerzo y con sudor. Y cuando a veces también hablamos de ese awareness, de ese darse cuenta de la situación, un mensaje para mí también muy importante es, y que os decía es natural tener miedo, pues un mensaje también importante es cuando decimos saldremos de esta, sí, pero darse cuenta que no todos vamos a salir ni al mismo ritmo ni de la misma forma. Y hay gente afectada en su salud y en su vida incluso, y va a haber mucha gente afectada en la situación económica que se abre ahora y en la recuperación económica que esperemos que sea lo más rápidamente posible. Pero es bueno saber de entrada y darse cuenta de que este proceso pues, va a ser muy complejo y por tanto es normal que tengamos momentos de debilidad, como decíamos antes. Mirad esta fotografía. Esto es, para mí, la imagen de estar solo. Es un astronauta, es real, esto no es Photoshop, es un astronauta flotando en el espacio por encima de este preciosísimo planeta que es la Tierra. Está solo. Y esta es otra de las sensaciones típicas de los momentos de estrés y de cambio brutal como el que estamos viviendo ahora, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido solos delante de esto? Entonces, el otro mensaje que quiero compartir es uno de sentido común, pero que lo perdemos a veces, todos, y es no estamos solos. Nunca estamos solos.
Ese astronauta no está solo. De hecho, es la fotografía la que hace ver que está solo. Pero quien le hace la fotografía es otro astronauta y obviamente hay una nave que está velando por la vida de esa persona. Nosotros a nuestro alrededor tenemos equipos. Parte de familia, ahora estoy hablando más de organización, no del plano personal. Tenemos una organización, tenemos unos compañeros, unos colegas, y eso es un equipo, y eso hay que cuidarlo. Y ahora os lanzo una pregunta, porque claro, este mensaje de cuidar al equipo, pues está como también muy amanido, y os lanzo una pregunta, y es, vosotros estáis pasando una crisis muy importante, de hecho la está pasando todo el mundo, la pregunta es, ¿a quién queréis tener al lado de vuestros colegas? ¿A quién escogeríais para vivir con ellos una crisis como esta? Y podríamos volver la pregunta al revés, poneros un espejo delante, y la pregunta sería, ¿y vosotros, cada uno de nosotros, seríamos el elegido por nuestros compañeros para transitar por una situación de crisis como la actual? Y esta pregunta es buena hacérsela de vez en cuando. ¿Sería yo el elegido? ¿Me elegirían a mí para pasar un problema grave? ¿Para vivir conmigo una situación de crisis? Y eso es lo que tengo que cuidar. Y el cuidar mi equipo y el cuidar mi entorno y mis colaboradores, aunque no sean mi equipo directo, es un poco ayudar a que la respuesta fuese sí. Seguramente yo sería un elegido. Esto no lo sabré nunca, por cierto, excepto que pase la crisis y que me elijan. Pero es solo la reflexión, es preguntarse, ¿sería yo el elegido? Y si mi respuesta es no, o no lo sé, o lo dudo, es ver por qué. ¿Por qué dudo que fuese yo? ¿Qué es lo que me hace pensar que yo igual no sería el elegido? Y eso es lo que hay que trabajar, eso es lo que hay que formar, eso es lo que hay, donde hay que apostar para desarrollar las capacidades y solucionar esos puntos de duda. Voy terminando, porque no quiero tampoco robar demasiado tiempo a las exposiciones que vendrán después. Os he hablado de la humildad, os he hablado del awareness, del darse cuenta del proceso de cambio, del darse cuenta que no somos robots y que es normal tener esos momentos de debilidad. También os he hablado de esta situación de no estar solo, de que tenemos un equipo y de que hay que cuidar ese equipo. Por cierto, es muy humano también llorar con nuestro equipo, es muy humano descargar nuestras dudas con nuestro equipo. No es señal de debilidad, al revés, no es ninguna señal de debilidad. Y eso nos da fuerza y nos convierte incluso en más humanos delante de nuestros colaboradores. No hay que esconder, no hay que tener miedo, no hay que tener vergüenza en un momento determinado a mostrar debilidad, a mostrar miedo. Esto también es muy típico, especialmente de los latinos, ¿no? Que nos lo escondemos un poco todo porque no queremos dar esa imagen de debilidad. Termino también, empezaba con el tema de la humildad y termino con también otra gran reflexión de humildad para que veáis, pero también con esa fortuna de la vida, ¿no? El universo, aparte de que os lo presentaba con un montón de galaxias en esta fotografía, está absolutamente vacío. Es increíble. A pesar de la luz que vemos aquí, de los miles de millones de estrellas y de los miles de millones de galaxias, el universo es tan grande en volumen que está vacío. Una vez calculé cómo era la densidad de materia del universo, cómo de vacío estaba. Mirad, para simularlo tendríamos que coger un granito de arroz, dividirlo en 9 fragmentos, desechar 8 de ellos, quedarnos solo con una 9ª parte de ese granito de arroz, triturarlo en arenilla fina y distribuir esa arenilla por una esfera de la medida de la Tierra vacía. Repito, una 9ª parte de un grano de arroz distribuido por una esfera, por dentro también. Recordad de cuando lo estudiábamos, 4/3 de pi r cubo, casi nada, una esfera de la medida de la Tierra vacía con una 9ª parte de un grano de arroz. Dicho de otra forma, si viniese alguien de otro universo y mirase el nuestro y le preguntasen qué hay, diría nada. Y ese nada sería de la máxima precisión científica. Sería un resultado con un grado de error absolutamente despreciable, decir nada mirando nuestro universo. Y aquí estamos. Es increíble, en un universo vacío estamos llenando de vida un rincón insignificante de ese cosmos y de nuestra galaxia. Y lo llenamos de vida cada día. Y tenemos nuestras ideas y nuestros proyectos, nuestras ilusiones, también nuestras desgracias y nuestros problemas, nuestros amigos, nuestras familias. Esto es la vida. Y es lo que os decía antes, un regalo de la naturaleza. ¿Cuántas molestias se ha tomado para darnos vida, estando vacío como está ese universo? Son muchísimas las casualidades, os decía lo de los dinosaurios, esta es solo una, pero tú cambias cualquier pequeño parámetro de nuestro universo y no estaríamos aquí, simplemente no estaríamos aquí. Y esta es una reflexión que nos debería dar equilibrio emocional.
Cuando estamos mal, cuando estamos apretados y estamos pasando malos momentos, el pensar en estas cosas cuesta, ¿eh? Yo soy el primero que cuando estoy, pues esto, en un problema grave me cuesta, pero el ser capaz de mirárselo en una perspectiva más global y darse cuenta de lo enormemente afortunados que somos de tener esta vida, es lo que te permite un poco poner en perspectiva los problemas, tomar aire, levantarte y seguir hacia adelante, porque al final todos salimos adelante. Y esto es lo que quería compartir también con vosotros como final de mi exposición, esta fortuna que tenemos todos de estar aquí, estas grandes casualidades y numerosas casualidades que se han producido para darnos vida y este sentimiento de no podemos simplemente malbaratar, desaprovechar esta vida que se nos ha regalado por problemas que podamos tener, algunos de ellos gravísimos, y todos, no sé si todos, pero muchos hemos sufrido desgracias personales a lo largo de nuestra vida y las vamos a seguir sufriendo, esos momentos son durísimos, pero a pesar de ello, estamos vivos, a pesar de ello, estamos aquí con amigos, proyectos, ilusiones, etc. Bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros, espero que os haya gustado. Era un intento de abordar el tema de la gestión del cambio y de la situación de presión y de tensión desde otro punto de vista, un punto de vista inspiracional del universo. Y en todo caso, lo que sí que me encantaría es que cada uno de vosotros hubiese podido encontrar en esta presentación algún punto de inspiración que en un momento determinado, cuando esté apretadito o cuando esté mal, pueda recordar y decir, ah, mira, pues eso, e intentar que eso le dé un poquito más de aire. Muchísimas gracias a todos. Gracias de verdad. Bueno, muchas gracias, Joan. Yo tenía muchas expectativas en tu ponencia y no solo las he cubierto, sino que han sido mucho más mayores todavía de las que yo esperaba. Muchísimas gracias. Te agradecemos enormemente un aire fresco y otra manera de enfocar estas crisis. Fantástico. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora, y gracias por atenerte al tiempo. Ahora vamos a tener a don José Manuel Lomas, que es un médico adjunto del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Virgen del Rocío, de mi hospital, que ha venido hace poco de Huelva, muy querido allí y también muy querido en nuestro hospital, que va a intentar hacer un abordaje actual de los pacientes con infección COVID y los nuevos enfoques, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos que hemos notado, que llegaba demasiada información, que estaba cambiando todo el tiempo y que a veces no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal, y que yo creo que hay un momento de parón ahora que es para reflexionar y para saber qué hacemos y qué podemos hacer. Cuando quiera. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a todos. Bueno, la verdad es que me toca a mí daros la chapa, ¿no? Después de esta charla tan interesante que hemos tenido, pero bueno, intentaré hacer lo posible para que me durmáis. Yo lo que he intentado plantear es ver qué hemos aprendido aquí hasta donde hemos llegado, qué sabemos sobre este COVID y qué no sabemos, ¿no? Que casi es más importante, ¿no? Y bueno, todo esto lo sabéis vosotros y no os voy a marear mucho, ¿no? Este coronavirus es un beta coronavirus que está filogenéticamente emparentado con otros dos coronavirus responsables de otras epidemias, como el del SARS y el del MERS. Y también sabemos, yo creo que sabemos muy bien, ¿no? cómo se comporta este coronavirus ahora. Sabemos que tiene un periodo de incubación que no es muy prolongado, entre 5 y 7 días, que a partir de ahí la mayor parte de los pacientes que desarrollan síntomas leves, como es un cuadro pseudogripal, y donde característicamente aparecen, ¿no?, alteraciones del gusto y del olfato, que un pequeño porcentaje de estos pacientes van a desarrollar complicaciones más graves, fundamentalmente desde el punto de vista respiratorio, pero no exclusivamente. Y que un poco antes de empezar a dar síntomas, ya el paciente puede estar sintomático y puede ser infectivo, y esto puede ser relevante para lo que vamos a comentar después. Y sabemos que todas estas manifestaciones son el efecto de una replicación viral que en mayor o menor medida provoca una respuesta inflamatoria en el huésped, y eso es lo que da realmente a las complicaciones importantes. Estas son cosas que fundamentalmente sabéis vosotros y que yo he aprendido de vosotros, ¿no? El hecho de no utilizar
unas resucitaciones de fluidos muy agresivas para no agravar un daño pulmonar que ya puede estar preexistente. Sabéis muy bien que determinadas maniobras en el manejo de la vía aérea que pueden ser arriesgadas para el hecho de la transmisión de los aerosoles y tenéis especialmente cuidado con esto, poniendo el acento fundamentalmente en la intubación orotraqueal, ¿no? Donde ya saliéndonos de la discusión que hay sobre el uso de intubaciones emergentes o no, un buen motivo para no hacer intubaciones emergentes es que para cuando vosotros hagáis estos procedimientos tenéis que estar bien preparados para prevenir el contagio, ¿no? Entonces, idealmente estos procedimientos deben hacerse en el sitio correcto, con una peroxigenación previa, que no tengáis que utilizar resucitadores manuales. Creo que muchos de vosotros habéis aprendido o reaprendido estos protocolos de intubación rápida, que son absolutamente nuevos para mí. Las ventajas de un antiguo amigo de los intensivistas, ¿no? Las ventajas del prono, ¿no? Como lo bueno que era el prono para no mejorar la ventilación de forma más homogénea, reclutamiento alveolar, aclaramiento de secreciones, todo eso lo sabéis muy bien. Y ¿qué sabemos los infectólogos? Bueno, pues fijaros que a la hora de hablar de tratamiento hablo de estrategias, porque sabemos cuáles son las estrategias de tratamiento que deberían ser eficaces, ¿no? Y os vuelvo a poner la misma gráfica, el mismo dibujo que había antes, ¿no? Sabemos que tenemos que utilizar dos tipos de estrategias, unas dirigidas fundamentalmente a un tratamiento antiviral directo y otra estrategia fundamentalmente antiinflamatoria. El problema es que yo creo que nos hemos equivocado inicialmente porque todos vosotros sabéis que hemos ido recomendando, sobre todo al paciente asintomático, al paciente con síntomas leves, como nos hemos equivocado intentando que estos pacientes no recibieran tratamiento, que se quedaran en casa, que aguantaran con tratamiento sintomático y solo ofrecemos tratamiento para aquellos casos con síntomas leves y moderados o ya cuando, por supuesto, desarrollaba una respuesta inflamatoria más importante, ¿no? Y por eso digo que ahora parece que intuimos que lo que hemos hecho no es lo correcto y al final de esta ola, que esperemos que sea la única, aunque no lo tengo tan claro, ya hemos empezado a plantear que probablemente el tratamiento habría que ofertarlo desde el principio, incluso desde la fase asintomática, desde que teníamos un diagnóstico muy precoz, y probablemente eso era importante porque nos permitía controlar no solo la transmisión de la infección en la comunidad, sino también detener la progresión de la enfermedad a esa fase de una respuesta inflamatoria exagerada, que era mucho más difícil de manejar y que ha tenido unas consecuencias muy deleterias para nuestros pacientes, ¿no? Si intuviéramos eso, hay muchas cosas que todavía desconocemos. Y fijaros que esto es dramático que lo digamos, ¿no? Pero todavía desconocemos cuál es el tratamiento más eficaz. Hay muchos motivos y algunos de estos motivos han sido las prisas, ¿no? No hemos sido capaces de organizarnos como sociedad científica, y hablo de todos, ¿no? Para desarrollar protocolos clínicos, ensayos clínicos desde el principio, nuestro miedo a no tratar a los pacientes. Nosotros somos médicos y estamos acostumbrados que los médicos tratamos, entonces hemos utilizado lo que hemos podido. Esto se ha sumado a muchas guerras de ego, guerras políticas, ¿no? Fijaros lo dramático que ha sido la intervención de Trump, lo que ha generado con el tema de la hidroxicloroquina. Otros científicos que también han apoyado la hidroxicloroquina y con un prestigio muy dudoso también han provocado una contrarrespuesta. Esto al final lo que ha generado es que ha sido un caos, con lo que nunca hemos sido capaces de saber cuál era el tratamiento correcto de esta enfermedad, aunque cada vez vamos teniendo más información, ¿no? No voy a meterme más aquí porque vosotros yo creo que estáis un poco hartos de todo esto, ¿no? Otra de las cosas que desconocemos es si vamos a tener nuevas olas, ¿no? Y sobre todo tenéis vuestra opinión y probablemente coincidiremos en que da la impresión de que tendremos algunas. Lo que no tendremos, no sabemos es la magnitud de esta ola. Y tenemos unas pistas, ¿no? Y las pistas pueden ver, si os fijáis en este mapa climático, y fijaros que la zona verde señala
todas las áreas del mundo que han tenido un impacto significativo y todas más o menos coinciden en ser áreas de una determinada latitud, áreas templadas, con no mucha humedad, lo cual coincide con aquellas áreas que son especialmente afectadas por los virus estacionales, ¿no? El virus estacional por antonomasia es el virus de la gripe, pero no solo el virus de la gripe, ¿no? Por ejemplo, otros coronavirus, pues ya sabéis que el coronavirus no es nuevo en sí. Nosotros, el 40-50% de los resfriados comunes están causados por otros coronavirus y son también estacionales, fundamentalmente durante el otoño y el invierno, que afectan a las principales áreas, como veis ahí, con lo que probablemente, si nos creemos esto, este nuevo coronavirus, este SARS, coronavirus 2, podría comportarse así, aunque hay otras voces discrepantes y el tema de la estacionalidad y el clima es algo que todavía no hemos terminado de aclarar. Pero, como os dije antes, este coronavirus está emparentado con el coronavirus responsable del SARS y del MERS. El SARS afortunadamente se agotó, pero el MERS se ha mantenido en el tiempo y sobre todo en aquellos hospitales que reciben poblaciones islámicas con frecuencia, no es nada extraño ver que las puertas de urgencias están llenas de carteles parecidos a estos, ¿no? Y fundamentalmente en la época del Hajj, el Hajj es la peregrinación a la Meca, y vosotros sabéis que la peregrinación a la Meca, bueno, el calendario islámico, ¿no? se sigue por el calendario lunar, ¿no? Que es diferente a nuestro calendario gregoriano, por lo que no hay una fecha exacta de la peregrinación a la Meca, ¿no? Se dice que es en el último mes del año. Creo que el año islámico tiene 12 días menos que nuestro año, luego siempre cambia algo, pero para que os hagáis una idea, este verano sería en agosto, y si en agosto no es nada extraño. Yo, por diferentes motivos, he estado haciendo práctica clínica en otros países, es muy frecuente ver pacientes con síntomas que pueden ser sugestivos de MERS y algún que otro caso hemos visto, ¿no? Entonces, llegados a este punto, con la experiencia que hemos tenido, con los errores que hemos cometido, ¿qué debemos hacer, ¿no? Entonces, he intentado clasificar este deber por grupos, ¿no? Entonces, ¿qué debería hacer nuestra población, ¿no? Sabiendo lo que sabemos, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo que nosotros como población tenemos que ser muy estrictos con el uso de la mascarilla, ¿no? Parece que tanto el aislamiento social como la mascarilla han sido las únicas medidas que han demostrado una verdadera eficacia. El uso de la mascarilla tiene que ser utilizado por nosotros profesional sanitario. Es esencial y así lo hemos conseguido durante esta primera ola, el prevenir la transmisión nosocomial, ¿no? Necesitamos al mayor número de compañeros trabajando y tenemos que prevenir que esta infección se disemine en el hospital. En Andalucía esto lo hemos conseguido y tenemos que seguir vigilantes y mantener las mismas medidas por lo que pueda pasar en el futuro, ¿no? Y, por supuesto, tenemos que insistir a la población que debemos mantener un uso universal de la mascarilla. Yo creo que ya está bien, el aislamiento social ha servido, pero nuestro país tiene que seguir hacia adelante. Eso significa que tenemos que salir a la calle, pero no nos podemos olvidar de dónde venimos y tenemos que prevenir un nuevo brote como el que hemos tenido ahora, ¿no? Es muy importante que le insistamos a la población el uso de la mascarilla. Fijaros, esto es un modelo matemático como muchos que demuestra la bondad del uso de la mascarilla en función del porcentaje de población que sea capaz de utilizarlo y en función de este famoso índice de reproducción, de que sea mayor o menor. Incluso en situaciones con un índice de reproducción muy elevado, el uso universal de la mascarilla sería suficiente para prevenir el desarrollo de un nuevo brote como el que hemos tenido ahora, ¿no? Es importante enfatizar la necesidad de utilizar la mascarilla entre la población. No nos podemos cansar de decir esto, aunque sea muy aburrido. Desde el punto de vista de nuestros gestores sanitarios, yo creo que les tenemos que encargar que mantengan un muy bajo umbral para la realización del test diagnóstico, ¿no? Por excelencia para esta infección, que es la PCR para este coronavirus. Tenemos que seguir haciendo PCRs, nuestros gestores tienen que permitir que nuestros compañeros de atención primaria puedan hacer PCRs
de forma libre a todos los pacientes que tengan síntomas respiratorios leves, ¿no? Esta es la única forma que seremos capaces de detectar que el virus está circulando de manera significativa en nuestra población y podremos evitar que lleguemos a la situación a la que hemos tenido en los meses pasados, ¿no? De hecho, precisamente ayer se publicó en el BOJA el plan de vigilancia para la prevención de brotes y ya afortunadamente se incluye la necesidad de utilizar y de usar PCR de forma liberalizada. ¿Qué pasa si tenemos una nueva ola? Tenemos una dificultad añadida. Este brote que hemos tenido ha sido en una época en la que el coronavirus era prácticamente el único virus circulante o el que circulaba en mayor medida, pero sabemos que es posible la coinfección con otros patógenos respiratorios, ¿no? Hay algunos trabajos que hablan de una coinfección de hasta un 20%, lo cual es muy significativo. Y si os fijáis, cuando discutíamos la estacionalidad del coronavirus y hablábamos del virus de la gripe, está la distribución anual de la gripe. Fijaros que siempre se concentra en la semana 50 de un año y la semana 10 del año siguiente. Y es prácticamente superponible a la distribución de otros virus. ¿Qué significa esto? Que además, si tenemos un brote, vamos a tener tenemos un brote este otoño, vamos a tener un brote donde vamos a tener pacientes acudiendo a los servicios de urgencias con síntomas que podrían ser gripe, que podrían ser otro coronavirus, que podría ser un virus respiratorio sincitial. Imaginaros el caos y el impacto en el sistema sanitario, ¿no?, que puede tener, ¿no? Es decir, el impacto de la coinfección por el virus de la gripe y por el SARS coronavirus 2 puede ser muy importante. ¿Con qué ventajas jugamos? Pues bueno, si mantenemos el uso de la mascarilla y mantenemos la distancia social de forma razonable, podremos controlar no solo la infección por el coronavirus, por este coronavirus 2, sino también controlaremos la infección por el virus de la gripe. A lo mejor el impacto de la gripe en sí misma es menor, ¿no? Pero todos sabéis que la mejor forma de prevenir la gripe es el uso de la vacuna. Ya yo creo que no tenemos tiempo de discutir sobre la vacuna de coronavirus, pero es muy importante concienciar a nuestra población y concienciar a nuestros gestores que tenemos que intentar vacunar al máximo número de personas posible, ¿no? Si reducimos el impacto de la gripe, reduciremos el impacto en nuestros sistemas sanitarios de una posible ola de coronavirus. No podemos permitirnos el lujo de sumar la gripe y el coronavirus en este otoño. Y aquí, para el final, he dejado qué podríais hacer vosotros como servicios de urgencias, ¿no? Y la verdad es que yo creo que vosotros tenéis que seguir haciendo lo que habéis hecho siempre, ¿no? Vosotros sois especialistas en clasificar y sois especialistas en priorizar. Y esto es lo que tenéis que seguir haciendo. Probablemente ahora lo hacéis disfrazados de astronautas, pero yo creo que el proceso mental debe ser el mismo. Y esto es importante porque ahora estamos o estáis en una situación mejor. Este virus nos ha cogido por sorpresa, ¿no? Yo creo que todos debemos reconocer que no hemos pensado lo suficiente. Al final, todos recordáis que en urgencias, y no hablo de los médicos de urgencias, hablo de todos los profesionales sanitarios, los pacientes tenían COVID o no tenían COVID. Los pacientes no tenían otra cosa. Y eso ponía a los pacientes en una situación de desventaja muy importante. Yo creo que eran por muchos motivos, ¿no? El virus nos ha pillado por sorpresa, somos humanos, teníamos miedo al paciente, teníamos miedo a acercarnos al paciente, a explorarlo, a preguntarle. Ahora tenemos más seguridad, sabemos cómo protegernos, sabemos cómo se comporta este virus y es el momento de hacer lo que vosotros habéis hecho siempre, es definir cuál es el paciente que tiene una situación de gravedad, cuál es el paciente que se puede ir a casa, cuál es el paciente que necesita un tratamiento de soporte inmediato, cuál es el paciente que necesita un ingreso hospitalario, con la dificultad de que ese paciente que estáis viendo en ese momento pueda tener un coronavirus, pueda tener el virus de la gripe, pueda tener un virus respiratorio sincitial o pueda tener un neumococo. Pero vosotros tenéis que seguir pensando igual, pensando como médicos y no pensando como hemos hecho todos, por lo menos al inicio de la epidemia pasada, en
triajeadores de COVID, ¿no? Y disculpar por el palabra, espero que me entendéis. Para eso hay mucha gente intentando validar índices previos, a ver si nos pueden ayudar, porque claro, lo que realmente necesitamos nosotros es saber poder predecir de aquellos pacientes que se presentan en atención primaria o de aquellos pacientes que se presentan en urgencia, cuáles son aquellos pacientes que van a desarrollar complicaciones. El que se presenta con la complicación, yo creo que sabemos más o menos cómo manejarlo, pero todavía no sabemos cuáles son aquellos criterios, cuáles son aquellas situaciones que permiten predecir cuál de los pacientes que se presentan con síntomas leves van a desarrollar algún tipo de sintomatología grave que va a obligar a un ingreso hospitalario o un ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Estoy convencido que todos, muchos, o si no todos de vosotros conocéis estos scores que se están intentando validar. Yo creo que un ejemplo, los británicos no son ejemplo de muchas cosas, pero sí han sido, yo creo que han sido ejemplo en esta pandemia, probablemente porque no solo porque son capaces de organizarse, sino porque las han abrido un poco más tarde y han sido capaces de aprender de nuestros errores. Fijaros, esto el PRIST es un estudio que están intentando validar para ver todas estas escalas, cuál sería eficaz para el manejo de la infección respiratoria que se presenta en urgencias. Y se está utilizando no solo escalas clínicas, están utilizando también sistemas de inteligencia artificial a partir de la base de datos de los sistemas, de los servicios de radiología de la mayor parte de los hospitales de Reino Unido, para ver si son capaces de desarrollar un algoritmo pronóstico para estos pacientes que se presentan con algún tipo de manifestaciones radiológicas en urgencias. Ya veremos qué concluye. Y de esto tenéis que aprender no solo vosotros, tenemos que aprender también los médicos que vemos a los pacientes en la planta. Bueno, entre otro sistema de ayuda que podemos utilizar es el tema de la analítica, y he querido excluir a propósito el tema de las interleuquinas, los dímeros de... Yo creo que con un hemograma básico podemos utilizarlo, podemos apoyarnos para intentar definir aquellos pacientes con un mayor riesgo de progresión a enfermedad grave. Fijaros, pacientes con neutrofilia, pacientes con linfopenia y pacientes con trombopenia son pacientes que tienen un mayor riesgo de evolucionar a una enfermedad más severa. Si esto somos capaces de utilizarlo junto a un buen score clínico y un algoritmo radiológico bueno, probablemente os ayude a vosotros fundamentalmente a clasificar y priorizar estos pacientes que se presentan en urgencias. Y esta es la última diapositiva que traigo para hablar del tratamiento de esta enfermedad, para el tratamiento del COVID, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer, si me preguntan ahora, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿Cuál es el tratamiento del COVID? Yo creo que tenemos que hacer todo lo contrario de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Tenemos que intentar que toda la experiencia que hemos ido acumulando, volcarla en ensayos clínicos. Esos van a ser los únicos que nos den información sobre cuál es el tratamiento realmente eficaz. Este ensayo clínico que veis aquí, el Recovery, de nuevo es un ensayo que han hecho los diferentes hospitales de Reino Unido, donde han incluido a más de 11.000 pacientes. Y, por ejemplo, de este ensayo es donde han sacado los pocos beneficios demostrados hasta ahora de hidroxicloroquina. Creo que en las últimas 48 horas, ¿no?, también se han publicado los beneficios de las dosis bajas de dexametasona para pacientes con necesidad de oxigenoterapia. Toda esta información se ha sacado del Recovery. Es una pena que nosotros, con todos los pacientes que hemos visto, no hayamos sido capaces de organizarnos para extraer toda esa información, ¿no? Luego, yo creo que ahora es el momento en que tenemos que analizar lo que se ha hecho bien, intentar ver qué tratamientos van a suponer un beneficio real para nuestros pacientes, y todos los pacientes que, si desafortunadamente tenemos una nueva ola de COVID, ingresan a nuestro hospital, deberían tratarse en el contexto de un ensayo clínico que nos permita sacar información. Por supuesto, todo esto no es nada más que el puente hacia la curación definitiva que debe ser la vacuna, que probablemente podrá discutirse en otro momento. Creo que aquí he terminado. Muchísimas gracias a todos y espero que no os haya aburrido demasiado. Un abrazo.
Muchas gracias, perfecta exposición, perfectamente estructurada, muy clara y te agradecemos muchísimo. Y además ya tienes por ahí algunas preguntas que te lanzaré al final y animo a los oyentes a hacer las preguntas un poco para que luego después el debate sea enriquecedor para todos, ¿no? Para nosotros y para todos los que están oyendo. Y ahora, sin más, muchas gracias. Vamos a hablar un poco cómo nos habíamos planteado esta webinar, ¿no? Es un poco no hacerla solo COVID, porque solo COVID no, lo que ha dicho el doctor Lomas, no solo hay COVID, hay más cosas, ¿no? Y entonces, cuando hablábamos de las pandemias, decíamos que la urgencia había estado en todas ellas y una de las más llamativas fue el VIH, que lleva 30 años o incluso más con nosotros, ¿no? Casi más, pero que todavía no la tenemos controlada, ¿no? Y entonces, para eso está el doctor Javier de la Torre, que es el director del Plan Andaluz de VIH, que nos hablará sobre la existencia aún en nuestra sociedad de epidemias no controladas, y una de ellas es el VIH. Y bueno, ya sin más, lo invitamos a que nos abra los ojos ante otras cosas que no sean solo COVID. Adelante. Muchas gracias, Amparo. La verdad es que para mí es una satisfacción estar aquí en esta webinar tan interesante, además con tantos compañeros de urgencias con los que trabajamos día a día. Yo soy un enamorado de la infectología y un enamorado del VIH desde que comenzó la epidemia, que empezó además en el año en el que yo empezaba la carrera. Y quiero hablaros unas cuantas cosas de la epidemia del VIH y de su prima hermana actual, que son las ITS, que van íntimamente unidas. Fijaros, estas son un gráfico donde tenéis de qué murieron los enfermos en el año 2015. En el año 2015 murieron en el mundo 50 millones de personas y 10 enfermedades son las culpables de más de la mitad. Un tercio son enfermedades infecciosas. Y ahí veis cómo ya de las primeras está el SIDA con cerca de 2 millones de muertos. Estos son datos que a veces se nos olvidan. El SIDA globalmente lo ha adquirido más de 70 millones de personas y ha matado a más de 35 millones de personas. Son datos espectaculares. Si vemos las grandes pandemias de la historia, fijaros desde la peste antonina o la peste de Justiniano, que son enfermedades de la época de los romanos, la peste negra de finales de la Edad Media, que mató cerca de 50 millones de personas, la mal llamada gripe española, entre 25 y 50 millones de personas a principios del siglo XX. Y ahí tenemos ya, abajito, el VIH, más de 32 millones de muertos. Son unos datos espectaculares. El VIH-Sida, que sigue con nosotros y que a veces se nos olvida. Y por eso me encantó cuando Amparo me propuso que viniera a este webinar a hablaros de este tema que me apasiona. Me gustó esta portada de un periódico de difusión nacional que cuando vino el coronavirus dijo, muy bien, esto es un combate. Está el coronavirus, un recién regado, asiático, tal, pero están otras estrellas en el mundo de los virus que, como dice en el anagrama, siempre vuelven, y está la gripe, está el SARS, y está el siempre aclamado VIH. ¿De qué os quiero hablar? Quiero hacer un mínimo repaso de la historia del VIH, unos cuantos datos de epidemiología, algunos conceptos del VIH para urgencias que creo que os pueden venir interesantes, y alguna cosita de las ITS que ya digo que es la prima hermana y que cada vez nos va a afectar más porque esta es otra pandemia que está desatada, como vamos a ver. Fijaros, el VIH, los primeros casos, que son 3 varones homosexuales en Estados Unidos con una neumonía por neumocistis, se describen y se publican en New England en el año 81. Necesitamos 2 años, hasta el año 83, para tener el diagnóstico de este virus. Y no tenemos un test fiable que se comercialice hasta el año 85. Fijaros los tiempos, cómo ha cambiado con respecto al coronavirus. Yo en esa época ya terminé la residencia alrededor del año 87 y me acuerdo perfectamente cómo hasta el año 96 se nos morían el 100% de los pacientes. Es una época que a lo mejor mucho no habéis vivido, pero yo me acuerdo, una planta, 35 camas, 35 pacientes VIH ingresados y morirse todos. Leishmania, neumocistis, tuberculosis, candidiasis esofágica, linfoma. En el año 96, afortunadamente, se comenzó a investigar. El VIH es el paradigma de investigación, de ensayos clínicos, de cosas bien hechas, pero fijaros con qué tiempos. Y a partir del año 96 disponemos de triple terapia, que si bien no cura, sí controla la enfermedad. Conseguimos que el virus, la carga viral en sangre y en muchos tejidos desaparezca, pero el virus se queda acantonado en algunas partes y por eso el tratamiento tiene que ser indefinido hasta que
o bien entremos con el tratamiento dentro del genoma, que es donde se inserta, o bien seamos capaces de sacarlo con una vacuna, con un tratamiento, y en esas estamos. Pero haceros una idea de lo que fue esta pandemia hasta el año 96. En blanco, en los cuadritos en blanco, veis cómo empieza el número de pacientes que en el año 80 que fallecieron, fueron cerca de 100.000, van aumentando 1 millón, 10 millones, 20 millones, y ha sido espectacular. Es verdad que ya en los últimos años no sigue esa misma progresión. Ya os digo, desde el año 96 tenemos tratamientos, pero ha sido una pandemia brutal, con un destrozo enorme de generaciones y con países que ha, sobre todo África, afectado tremendamente. Datos reales, datos de hoy día. ¿Cómo está el VIH hoy día? Pues fijaros, en 2018 se diagnosticaron 1,7 millones de nuevos casos. Se estima que hay viviendo casi 40 millones de personas en el mundo con VIH. Y murieron, que no es despreciable, 770.000 personas de VIH. Un dato grave, peligroso, que a mí me angustia, es que de esos 37,9 millones, se estima que entre unos 15 y unos 17 millones no están diagnosticados, no saben que tienen VIH. Son personas que pueden progresar porque lo tienen y no lo saben, y que además pueden seguir transmitiendo el VIH, que es peligrosísimo porque así no vamos a controlarlo. Fijaros cómo el número de enfermos afortunadamente ha ido mejorando, y a partir del año 96, que tenemos la triple terapia, el tratamiento antirretroviral, fijaros cómo la curva parece que efectivamente va descendiendo, pero si bien las estimaciones de la ONU era que estuviera donde está el punto verde, todavía estamos lejos de muy lejos de controlar el VIH. Tenemos que hacer muchas más cosas, como ahora intentaré comentaros. Es evidente que aquellos sitios, aquellos países, en aquellas circunstancias donde se ha aplicado más tratamiento antirretroviral, esto tiene un impacto espectacular. Fijaros países como Ruanda, Botswana, Tailandia, que tienen ya en tratamiento el 50, el 60% de sus cohortes de VIH, como la incidencia ha bajado espectacularmente. Mientras que países que no han apostado por hacer tanto testeo y tanto tratamiento, como Indonesia, Somalia, Sudán, siguen teniendo unas tasas de incidencia muy elevadas. Una idea clave es que un paciente que tenemos diagnosticado, tratado y con la carga viral indetectable es un paciente que no transmite el VIH. Esto es clave. Si consiguiéramos tener a todos los pacientes diagnosticados y tratados, todos tuvieran la carga viral indetectable, no habría nuevos casos y podríamos controlar la pandemia. Y en esto se basa la estrategia 90-90-90 que bien conocéis de la ONU. Vámonos a Europa. ¿Cómo está España? Pues España la verdad es que no somos los mejores. Estamos en la parte media alta como una tasa anual, esos son datos de 2017, de un 6,5, 6,6 por 100.000 habitantes, ¿no? O sea que no somos de los mejores. Y fijaros cómo Europa Occidental, que está la línea en verde en la gráfica de la izquierda, cómo parece que hay una tendencia que quiere descender, pero Europa Central y Europa del Este está la epidemia de mismo que está bastante desatada. Un segundo aspecto que me gustaría comentar sobre el VIH es, llegamos tarde. Fijaros que el 48%, casi la mitad de los diagnósticos, son diagnósticos tardíos. Pacientes cuando los diagnosticamos o ya han tenido un evento SIDA o tienen por debajo de 350 CD4 con un riesgo de inmunosupresión importante. El llegar tarde, el tener diagnóstico tardío implica que el paciente pueda ir peor, que se recupere peor, que pueda tener complicaciones y que el paciente durante todo ese tiempo que no lo hemos diagnosticado ni tratado pueda seguir transmitiendo la enfermedad, con lo cual extendiendo la pandemia. Y en España, ¿cómo estamos de este tema? Pues fijaros, no estamos mucho mejor. Si sumamos en esta gráfica del año 2018, los que tienen menos de 200 CD4 y los que tienen entre 200 y 350, tenemos un 47,6. La mitad de los nuevos diagnósticos siguen dando tarde. Y lo que a mí, sobre todo, esta gráfica me parece espectacularmente triste, porque no ha mejorado nada desde el 2009 al 2018 la mediana de CD4 con la que hacemos el diagnóstico. Fijaros que tanto en HSH, en azul, como en heterosexual, fijaros, en heterosexual es que es el mismo cifra. La mediana de CD4 en el 2009 era 279 y la mediana en el 2018 es 279. No se ha producido ningún avance y esto nos tiene que llevar a reflexionar y a ver qué podemos hacer para diagnosticar antes estos pacientes que se ve que llegamos tarde con el riesgo para ellos y para la transmisión. Datos de España, 3.381 nuevos diagnósticos en el año 2017, de los cuales sexta parte, un 15%, eso se repite, 574 nuevos diagnósticos en Andalucía. A mí me parecen datos insoportables. No podemos tener en nuestra comunidad 574 nuevos diagnósticos, con unos datos que son muy similares en España y Andalucía, ese 47% de diagnósticos tardíos. Fundamentalmente la pandemia ahora mismo está
más focalizada por vía sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, que llega a ser sobre un 55%, y más en hombres, es una epidemia más de hombres, una mediana de edad que está sobre los 35-36 años, aproximadamente un tercio de los casos son nacidos fuera de España, muy poca transmisión vertical y hay muy pocos casos de inyección por drogas, y heterosexuales, pues eso, un 24, un 28%. Vámonos a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con vosotros, con los urgenciólogos, con el VIH. ¿Por qué motivo vienen los pacientes VIH a urgencias? Pues me gustaría que contempláramos tres escenarios fundamentalmente. Derivados por su enfermedad, conociéndola o no conociéndola. Estas personas vienen porque tienen infecciones oportunistas, porque tienen una neumonía, porque tienen una tuberculosis, porque tienen una neoplasia, porque tienen una candidiasis, porque tienen un linfoma y hay que abordarlos. Un segundo motivo son por los efectos secundarios del tratamiento. El tratamiento, desde el año 96 tenemos tratamientos, pero antes eran muchas pastillas con muchos efectos secundarios. En los últimos años se ha producido un progreso espectacular y hoy día sabéis que tenemos STRs, pastillas únicas, bien toleradas, cómodas, potentes y con muy pocos efectos secundarios, pero aún así sigue habiendo potencialidad de efectos secundarios, sigue habiendo el problema además también de que tengan interacciones con algunos otros fármacos y hay que pensar en ello. Y un tercer aspecto es que vengan por la patología normal, porque venga una persona que sea VIH, sobre todo pacientes que están en tratamiento, que están con carga bien detectable, que tienen una buena situación bioinmunológica, pueden tener una apendicitis o pueden tener una neumonía normal o pueden tener cualquier problema que tiene una persona normal. Normal me refiero en el sentido de que no tenga el VIH. ¿Y qué valoración debemos hacer especialmente en el VIH en urgencias? Pues debemos de fijarnos en la situación inmunológica que tiene, porque no es lo mismo que sean severamente inmunodeprimidos, que los CD4 lo tengan bajito, y ello nos orientaría, por ejemplo, el que tengan siempre, en alguien que tenga VIH o que sospechemos, siempre hay que mirar la boca y ver si tiene una candidiasis orofaringea, porque eso nos indicaría que está por debajo de 200 CD4. Hay que mirar siempre el número de linfocitos totales, hay que ver si están haciendo profilaxis con cotrimazol, porque aunque ella nos diga que no saben los CD4, si toma el cetrinforte, ese enfermo, ese paciente, tiene menos de 200 CD4 o acitromicina. Tenemos que ver la situación clínica, tenemos que ver si han tenido antecedentes de eventos SIDA, de lo que se llama categoría C, todas las que hemos comentado. Tenemos que ver si tienen enfermedades concomitantes, si tienen hepatopatías, si son adictos a droga, si han tenido tuberculosis. Y como os decía antes, siempre descartar las patologías propias de la población no VIH que pueden tenerla. Vuelvo al diagnóstico precoz. Es un tema que desde el plan nos parece que es prioritario abordarlo. Tenemos que diagnosticarlo antes, que no vengan tan tardíamente, y eso se puede hacer en el ámbito comunitario. Esto lo hacen los centros comunitarios, determinadas ONGs que trabajan pues, con determinados colectivos a la hora de hacer el diagnóstico. Y luego en el ámbito sanitario, en atención primaria, que estamos poniendo también estrategias de diagnóstico. Y me interesa con vosotros en los centros hospitalarios porque urgencias es un sitio fundamental. La prueba de detección del VIH siempre es rentable si la prevalencia es superior al 0,1%. Y esto en los estudios que se han hecho en urgencia están por encima de esa prevalencia. O sea que me parece clave que definamos y que trabajemos. Creo que luego en la presentación después de la mía se va a hablar sobre esto. Cuándo y cómo debemos de hacer el diagnóstico de VIH en urgencias. Quiero aprovechar para contaros este estudio que la verdad es que a mí me encantó. Es un estudio hecho por unos amigos de Aragón. ¿Qué es lo que hacen? Cogen y dicen: ¿qué diagnósticos hemos tenido entre el año 2011 y 2015 de VIH en Aragón? Pues hemos tenido 428 diagnósticos. Pues vamos a mirar para atrás para ver si han tenido algún contacto con el sistema sanitario. Y cuidado, sorpresa, el 86% de esos 428 diagnósticos habían contactado en algún momento con el sistema sanitario. De forma que hubieron 7.475 consultas, que fueron 7.475 oportunidades perdidas. Y de esas el 12% fueron en urgencias. Fijaros, aquí hay un subanálisis donde, si os fijáis, veis cómo en urgencias todo esto fueron motivos de consulta, que lo veis a la izquierda, os lo pongo aquí, por los que la gente fue a urgencias y no se les pidió el VIH. Dermatitis seborreica, fiebre sin causa aparente, pérdida de peso injustificada, infecciones de transmisión sexual, linfadenopatías, neuropatía periférica, zóster, síndromes mononucleósicos. Todo esto fueron motivos porque la gente acudió a urgencias, aparte de atención primaria, aparte de ingreso hospitalario, que también pasó lo mismo. Pero me parece relevante el dato de urgencia porque además es el que os afecta a vosotros, ¿no? Yo a mis residentes les suelo decir cuando salen de la guardia, un poco provocándole: ¿qué estuviste de guardia? Sí. ¿Cuántas serologías de VIH pediste ayer? Y se me quedan mirando y dicen: ¿pero esto? Sí, ¿cuántas serologías? ¿No viste ninguna leucopenia? ¿No viste ninguna ITS?
¿No viste ninguna mononucleosis? Sí. ¿Y por qué no la pediste? Claro, la pregunta es, ¿esto en urgencias? ¿Esto hay que hacerlo en urgencias? La respuesta es sí, independientemente que luego podamos comentarlo con mayor detalle en el coloquio y en otras presentaciones. El tema es que sí, porque hay personas que su único contacto con el sistema sanitario, que su única oportunidad de diagnosticarles el VIH es la urgencia, porque no suelen ir ni a su médico de cabecera, a lo mejor no ingresan porque tienen suerte hasta que está muy avanzado en el hospital y no tienen contacto con ONG o con otros entornos comunitarios. De forma que tenemos que concienciarnos que en urgencia tenemos una oportunidad y este es un tema por el paciente y por salud pública, que tenemos que hacer el diagnóstico de VIH. Cambiamos de tercio, la ITS. Las ITS, como os decía, es la hermana del VIH en la pandemia y son pandemias o infecciones ambas que comparten determinantes estructurales, comparten factores de riesgo, comparten vías de transmisión, de forma que son epidemias absolutamente solapadas actualmente. Al inicio sabéis que el VIH también eran adictos a drogas. Hoy día realmente el VIH, los nuevos casos son vía transmisión sexual. Por eso la respuesta, el abordaje, las soluciones tienen que ser compartidas y por eso el plan actualmente del cual me ocupo no solo es de VIH, sino que es de ITS. Y quería contaros 4 cosas de las ITS. Fijaros, este es el informe de 2016 de la OMS. En el año 2016 hubieron 376 millones de ITS en el mundo. 376, de los cuales 127 millones fueron casos de clamidia, 87 millones de casos de gonococo, 6,3 millones de casos de sífilis y 156 millones de tricomonas. Son datos absolutamente espectaculares. Esto es una pandemia. Estos son números, no los que hemos visto de otros. Fijaros que ninguna de las grandes pandemias mundiales habíamos visto de 100 y pico de millones. Y esto es lo que nos está pasando con las ITS, que a nadie parece como que este tema se nos ha ido un poquito de las manos y nadie le ha hecho cuenta porque parece que no son tan malas, ¿no? Datos de Estados Unidos de 2016. Más de 1,5 millones de casos de clamidia, cerca de 500.000 casos de gonococo, 27.000 casos de sífilis. Comienza a haber sífilis con natal. No 1 ni 2, sino que hay ya varias decenas y centenas de casos. Son datos asustantes. Dices, ¿y en España? Pues en España, con el VIH, habían descendido mucho, fijaros, los casos hasta el año 2000, pero desde que hubo ya el tratamiento antirretroviral, que parece que el VIH ya estaba controlado, a partir del año 2000 comienza esto de nuevo a subir y tanto la sífilis como el gonococo, aquí veis, tanto los casos como las tasas han ido aumentando. De forma que estos son datos de 2017, que son los últimos que tenemos recogidos, y fijaros, 8.700 casos de gonococo, casi 5.000 de sífilis en España, datos de España, casi 10.000 de clamidia y 414 casos de linforanuloma venéreo. Y subiendo, cada año más. Un continuo incremento de tasas, más en hombres, excepto las clamidia, que están 50-50, las otras 3 son más en hombres, y cuidado, cada vez más adolescente, más gente joven, por debajo de 35 años, mucha afectación. O sea que las infecciones de transmisión sexual es un tema que me alegra haber tenido esta oportunidad porque también vosotros sois una parte implicada en la atención de estos pacientes. ¿Y en Andalucía estamos distintos? Pues no. Fijaros cómo las 4 gráficas están subiendo y de hecho, desde el año 2011-2016, fijaros, como la clamidia se incrementó un 54%, el gonococo un 140%, la sífilis un 48% y el herpes simple un 230%. O sea, Andalucía no puede ser una excepción, Andalucía está también en la misma línea que el resto de España, que el resto de Europa, que el resto del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué están aumentando tanto las ITS? Esto ya es casi una reflexión de por qué nos está pasando esto. Pues la verdad es que efectivamente hay una mayor frecuencia de relaciones sexuales, se han abandonado el uso del preservativo, los métodos preventivos, se le ha perdido el miedo al VIH y a las ITS. El VIH, te tomas una pastillita, la ITS te pones una inyección para la sífilis y no pasa. Se le ha perdido el miedo. Cada vez tenemos más aplicaciones de geolocalización y redes, de forma que uno en casa quiere tener sexo, hace con una de las nuevas aplicaciones, puede en 7-8 minutos quedar con alguien que quiere tanto sexo como él y lo tiene. No hay mayor problema. Esto funciona así y cada vez es una cosa más preocupante. Y el chemsex, otro tema que os afecta. Cada vez hay más fiestas donde se consume drogas, se tiene sexo y hay una desinhibición absoluta, son fiestas prolongadas y estas drogas pueden producir efectos secundarios, pueden producir auténticos cuadros que pueden poner en peligro la vida, pueden tener interacciones. Esto es un tema que cada vez es más preocupante. 2 palabras sobre sexualidad. No quería perder esta oportunidad que me da estar con vosotros, porque quiero que de sexualidad y de la entrevista sexual
cuando tengáis un paciente joven que tenga relaciones sexuales y sobre todo si tiene una ITS, las 5 Ps. Las 5 Ps son muy fáciles de recordar. Es preguntarle por las parejas, qué parejas y cuántas tienen, preguntarle por qué prácticas tienen, cómo es el tipo de relaciones sexuales que tienen, que no todas tienen el mismo riesgo y las mismas circunstancias, preguntarle qué historia sexual tienen y cuántas ITS han tenido en el pasado, preguntarle qué medida de protección tienen o usan para evitar las ITS y qué medida de protección usan o tienen para prevenir el embarazo. Estas 5 Ps deberíamos de tenerla en consideración cada vez que vemos un paciente joven que tenga una vida sexual activa y sobre todo si estamos viendo con alguien con una ITS, una potencial ITS. De forma que, a modo de resumen de mi charla ponencia y en espera de que pueda responder a todas las preguntas que queráis, os diría que hay un incremento constante en la incidencia de nuevas infecciones ahora mismo y fundamentalmente por el VIH, fundamentalmente en hombres que tienen sexo con hombre, y hay un aumento desproporcionado de las infecciones de transmisión sexual. Hay una elevada frecuencia de diagnóstico tardío en la infección por el VIH, llegamos tarde, por eso es tan importante lo que hemos hablado del diagnóstico precoz para evitar la progresión de la enfermedad y la transmisión. Tenemos que procurar evitar oportunidades perdidas y en urgencias, como no puede ser de otra manera en otros entornos. Cada vez que tengamos un cuadro sugestivo, como ahora nos hablará la doctora Marchena, y que tenemos que desarrollar estrategias para que ante determinados cuadros pues se nos encienda una luz donde diga, cuidado, que aquí podemos pensar en el VIH para que no tengamos una oportunidad perdida. Y por último, indagar la ITS en los pacientes jóvenes y recordaros la historia sexual y su importancia que tiene. Y espero haberme ajustado el tiempo y por mi parte nada más. Muchas gracias y seguiremos reflexionando en esta post-cuarentena sobre las pandemias. Muchísimas gracias, doctor. Fantástica exposición también. Además, nos has abierto los ojos porque a veces los grandes números no solamente son los que estamos viviendo en el momento impactantes, sino muy impactantes los números que has expuesto sobre el VIH, porque parece que incluso a nosotros que somos sanitarios se nos olvida en muchísimas ocasiones. O sea que yo creo que hay que estar recordándolo de forma constante. Entonces, muchísimas gracias por tu intervención, por ajustarte al tiempo, y después tendremos opciones del diálogo. Y ahora, bueno, mi querida María José Marchena, que es la coordinadora, es médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva, pero es la coordinadora del Grupo de Enfermedades Infecciosas y también miembro del grupo a nivel nacional. Y bueno, pues un poco el papel del grupo de trabajo de las enfermedades infecciosas de SEMES Andalucía y la necesidad de protocolos, ¿no? Yo creo que Chema lo ha expuesto en un momento determinado, que necesitamos tener unos protocolos y tener unos vehículos, ¿no?, sobre cómo hacer la transmisión de esos protocolos a nuestros médicos, y yo creo que ahí está tu trabajo claramente. Cuando quieras, María José. Bueno, pues muchas gracias, Amparo, por tu presentación. Yo soy médico de urgencia del Hospital Juan Ramón Jiménez y tenemos un grupo de trabajo de enfermedades infecciosas dentro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia de Andalucía, de SEMES Andalucía, en el cual estamos empezando a hacer un protocolo sobre la detección de VIH desde urgencia. Ya hemos visto que la epidemia de VIH sigue siendo una epidemia sin control. Nosotros estamos muy lejos, España está muy lejos de los objetivos que puso la Organización Nacional Europea sobre la campaña 90-90-90, en el cual el 90% de las personas infectadas por VIH tienen que conocerlo, el 90% de esas personas infectadas tienen que tener tratamiento antirretroviral y el 90% de esas personas con tratamiento antirretroviral tendrían que tener carga viral indetectable. España está lejos de esos objetivos. Estos son los últimos datos del año 2018, todavía no han salido los del 19. Hay anualmente una cantidad de nuevos diagnósticos entre 3.000 y 3.500. Esa cantidad de enfermos nuevos se mantiene estable desde el año 2000. Y aquí hay un dato muy importante, el 47,6% son diagnósticos tardíos. ¿Y qué quiere decir eso de diagnósticos tardíos? Pues
tal como su nombre indica, llegamos tarde cuando diagnosticamos el enfermo. El enfermo ya tiene un estado de inmunosupresión y ya tiene una bajada de C4 por debajo de 300 CD4. Esto va a tener implicaciones tanto a nivel de la salud individual del paciente, porque aumenta mucho la morbimortalidad, aumenta la mortalidad desde que se hace el diagnóstico de VIH. En ese primer año parece que la mortalidad aumenta como 10 veces. Aumenta la morbilidad, van a aumentar mucho las hospitalizaciones, el tratamiento antirretroviral va a ser mucho menos eficaz, le va a costar mucho más trabajo tener una situación de inmunonormalidad al enfermo, va a tener más toxicidades y por otro lado tiene implicaciones a nivel de salud pública, porque ese enfermo con diagnóstico tardío todo este tiempo ha seguido contagiando a otros enfermos. De hecho, se supone que el 55% de cada nuevo diagnóstico es debido a enfermos con diagnóstico tardío y que no lo conocían. Se han estudiado las oportunidades diagnósticas perdidas. Esto es que todos los enfermos que tienen diagnóstico tardío, en los últimos 5 años previos, en más del 80% de los casos, han tenido algún contacto médico. La mayoría de las veces han tenido contacto con atención primaria, en el 70%, pero hay casi un 30% de enfermos que han tenido contacto con los servicios de urgencia. Esto es un estudio que se hizo en las urgencias del Hospital La Princesa, en el cual se intentó hacer un screening de VIH y solamente con la condición de que fueran enfermos de urgencia y que se les tuviera que sacar una analítica, ellos les sacaban un VIH. Al final cogieron 1.700 enfermos y de esos 1.700 enfermos tuvieron 10 enfermos con infección VIH. Y muchos venían por diagnósticos tan peregrinos como puede ser una colangitis, un síncope vasovagal, una TVP. Bueno, pues de esos enfermos, de esos 10 enfermos, en 7 habían ido a su médico de primaria o bien a urgencia o bien al médico especialista en los 6 meses previos. Pero 6 incluso habían ido en la semana previa. 6 de 10 y 7 de 10, que supondría un porcentaje muy alto. Cuando los enfermos acuden a urgencia, los enfermos VIH no conocidos, pues normalmente acuden por diferentes infecciones, entre ellas infecciones de transmisión sexual, son las más frecuentes, pero también por neumonía, por diarrea crónica, o bien por trombopenias o leucopenias. Y los factores de riesgo son los factores de riesgo ya conocidos. Por lo tanto, la epidemia de SIDA, del VIH o del SIDA, se encuentra con 2 grandes problemas. Por un caso, hay un infradiagnóstico, hay aproximadamente más de 20.000 personas que no se conocen como VIH, y por otro lado, cuando se diagnostican, se hace un diagnóstico tardío. Está claro que se necesitan unas estrategias diferentes a las llevadas hasta ahora, y urgencias debe estar implicado en esas estrategias. Ya en el año 2014, el Ministerio de Sanidad habla por primera vez de los servicios de urgencia, donde se deben realizar las pruebas de VIH. Y lo dice directamente que se haga cuando exista algún indicador clínico posible para VIH. Estas recomendaciones, a pesar de ser del 2014, ni son muy conocidas ni están muy implementadas en nuestro día a día. Entonces nosotros desde el grupo de trabajo hemos pensado que tenemos que hacer un protocolo de detección precoz de VIH. ¿Y por qué un protocolo en urgencia? Bueno, pues porque el control de la epidemia del VIH, los servicios de urgencia tenemos que ser una parte activa. Eso aumentaría la calidad asistencial de las urgencias también. También porque los enfermos que nosotros vemos en urgencia son los mismos que pueden estar infectados por el VIH. Y en algunos casos pueden tener en urgencia el único contacto con la sanidad. Por ejemplo, algunos indigentes, algunos inmigrantes, algunas personas jóvenes. Además, cuando nosotros lo vemos, los enfermos están totalmente sintomáticos, por lo tanto van a estar más reactivos a hacerse alguna prueba que nosotros le aconsejemos.
existe una incidencia alta en los servicios de urgencia del VIH, está por encima está entre 0,6 y 0,9 en algunos estudios que se han hecho en hospitales de Madrid, y cuando está por encima de 0,1 ya es coste efectivo. Y por último, porque los servicios de urgencia hospitalario estamos en una localización idónea para después poder conectar a ese enfermo con las unidades de enfermedades infecciosas. En condiciones ideales pensamos que desde urgencia, una vez que detectemos un enfermo con VIH, se debería ir ya con una cita por DIRAYA a las consultas de enfermedades infecciosas. Entre las dificultades, pues hay muchas, entre ellas la sobresaturación que tenemos en urgencia, la falta de tiempo, la falta de formación. Yo creo que la falta de formación y la falta de sensibilización quizá es uno de los temas más importantes que tenemos déficit. Siempre vamos con tanta prisa que decimos, no, yo me dedico a solucionarle el problema por el que viene y me dejo de lío. La necesidad de tener un consentimiento informado, no tiene que ser por escrito, pero sí que necesitamos que en la historia quede reflejado que el enfermo se le ha comentado y él accede a hacerse el VIH. Y por supuesto, la falta de comunicación. En urgencia no es el sitio idóneo para hablar de prácticas sexuales, son zonas con poca intimidad, muchas veces las puertas están abiertas, entra gente, sale, y no es el sitio más idóneo. Cuando los enfermos con VIH aparecen por urgencia, en el 33% de los casos que tienen infecciones de transmisión sexual, en el 33% de los casos están infectados por el VIH. Eso es totalmente comprensible y ya lo ha explicado antes Javier. Pero también hay otras infecciones como pueden ser las neumonías, el herpes zóster o el síndrome mononucleósico, en los cuales tienen un porcentaje aceptable de VIH. Nosotros, con todos estos datos, nos proponemos hacer el protocolo de detección de VIH desde urgencia y hemos cogido unos perfiles de pacientes. Entre ellos hemos cogido las infecciones de transmisión sexual, hemos cogido la neumonía recurrente, la fiebre sin foco, el herpes zóster en menores de 50 años y el síndrome mononucleósico. En estos enfermos vamos a actualizar el tema, vamos a hacer un manejo tanto de diagnóstico microbiológico, en qué enfermos con factores de riesgo vamos a pedir serología. Tenemos claro que todas las ITS le vamos a pedir serología, pero después tenemos que estudiar en los otros casos en qué enfermos lo pediremos y no. Y vamos a confeccionar un protocolo, estamos empezando a hacerlo, ahora en junio hemos empezado a hacerlo, a final de octubre lo tendremos terminado y a partir de ese momento queremos ofrecerlo a todos los servicios de urgencia. Realmente este grupo tiene 18 personas y hay personas de 7 provincias, nos falta Almería, con lo cual cubrimos muchos hospitales, con lo cual vamos a poder extender bien el protocolo. Y este es nuestro granito de arena con la epidemia de VIH. Muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estamos. Muchas gracias, María José. Perfecta exposición y bueno, pues nos da idea y animamos a todos los socios de SEMES para que participen en los grupos de trabajo porque me parece que es una idea fantástica que además de aquí a un futuro corto, bueno, pues tendremos muchas oportunidades. Agradeceros a todos como ponentes porque ha sido tremendamente bien hecha para mi gusto, o sea, han sido unas ponencias absolutamente maravillosas y muy bien expresadas y que yo creo que pueden aportar muchísimo. Y dar también las gracias a Gilead porque ha permitido también la posibilidad de hacer esto. Tenemos varias preguntas y hay una persona que quiere entrar directamente, con lo cual vamos a darle primero a ella esa oportunidad. A Yamilea Costa, por favor, cuando quiera.
si hay algún problema técnico, empezamos primero alguna y luego ya después hacemos. En principio, para el doctor Lomas, ha habido 2 preguntas y luego hay otra por ahí también. Un poco para que nos digas la importancia de la vacunación de la gripe, ¿no? Que cuando llegue la época de otoño, qué impacto puede tener y si realmente es recomendable. Y el papel de la desametasona, que ha salido ahora como un cañón en los medios de comunicación, ¿no? Que un poco aclarar cuál es el punto de vista desde vuestro lado. Bueno, pues con el tema de la vacunación de la gripe, lo importante es, evidentemente, la vacunación de la gripe no va a proteger frente al coronavirus, pero la vacunación de la gripe va a proteger al sistema sanitario y de forma indirecta a la atención que le vamos a prestar a los pacientes con coronavirus en caso de que viniera, ¿no? Entonces, por eso decía que es fundamental tratar de disminuir el número de pacientes que se presenten, que acudan a cualquier médico de atención primaria, servicio de urgencias con gripe, porque esto va a artefactar el manejo de un potencial nuevo brote de coronavirus, ¿no? Y luego he visto con el tema de la pregunta de la gripe, he visto que Juanjo había escrito si merecía la pena adelantar la vacuna de la gripe. Y hay que tener en cuenta 2 cosas. Yo creo que para definir cuándo hay que poner la vacuna de la gripe hay que considerar una. La vacuna de la gripe empieza a ser eficaz a partir del día 13-14, o sea que debemos poner la vacuna de la gripe por lo menos 2 semanas antes de los primeros casos. La gripe empieza a circular todos los años y esa es la ventaja que tenemos, que la conocemos muy bien, a mediados de noviembre, o sea, como muy tarde, a 1 de noviembre debía vacunarse. Y el problema de adelantarla mucho es que, desgraciadamente, la gripe no solo hay que ponerla todos los años, sino que durante los meses del mismo año va perdiendo eficacia. Con lo que si adelantamos mucho la vacunación de la gripe, probablemente cuando llegue el periodo en el que la gripe esté en su máximo apogeo, el individuo pueda estar menos protegido. Tened en cuenta que la protección global de la vacuna de la gripe está en torno al 50-60%. O sea que no es una protección muy elevada. Si encima disminuimos su eficacia vacunando de forma muy precoz, probablemente no consigamos lo que realmente queremos, ¿no? Y luego con el tema de la dexametasona, es lo que comentábamos, ¿no? Siempre el problema del tratamiento antiinflamatorio es que nosotros sabemos que el principal responsable de la mortalidad de los pacientes con COVID es esta respuesta inflamatoria exagerada. Entonces, claro, el cuerpo te pide poner tratamiento antiinflamatorio. ¿Por qué no ponemos esteroides a dosis alta? La relación esteroides e infecciones por virus es muy conocida. Eso se ha intentado, por ejemplo, con la gripe y se ha demostrado que no es eficaz. ¿Por qué no es eficaz? Incluso es deleteria. Porque parece que los corticoides utilizados de forma muy precoz lo que hacen es que perpetúan la replicación viral. Entonces, lo que hay que hacer es elegir el momento adecuado para poner corticoides. Probablemente no en los primeros 5 o 7 días, y la cuestión era, hay que ponerlo a partir del día 5º o 7º, y qué dosis utilizamos. No sabíamos lo que hacer, se han estado utilizando, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Hay muchos grupos que han utilizado diferentes pautas, han utilizado polos de 250 miligramos, no estaba claro. Y lo que ha demostrado el estudio, dentro del estudio de Recovery, es que utilizando unas dosis muy bajitas de dexametasona, creo que utilizan 6 miligramos durante 10 días, y fijaros que los pacientes que se benefician en este estudio son aquellos pacientes que necesitaban algún tipo de oxigenoterapia. No hace falta que fuese un soporte respiratorio invasivo, pero cualquier tipo de oxigenoterapia, por lo que probablemente ya estamos hablando de a partir del día 7º. O sea que parece ser que los hospitales británicos han demostrado que el uso de dosis bajas de corticoides de forma muy precoz se asocia no solo con un beneficio, sino no tiene los efectos secundarios de la perpetuación de la replicación viral y sobre todo de la inmunosupresión secundaria que pueden tener estos pacientes si utilizamos dosis muy altas. Hay
otra pregunta también para ti, Chema, y así ya vamos terminando con los distintos ponentes, y es si tú quieres que hay un esquema actual dentro de los ensayos que han aparecido en la literatura para que nosotros cuando llegue un paciente, si hay un rebrote, sepamos cómo iniciar un tratamiento. Vale. Bueno, no hay un esquema y mi opinión es tan válida aquí como la de cualquier otro, y yo solo voy a basar lo que voy a decir en los ensayos clínicos que se han hecho con seriedad, ¿no? El problema de esto ha sido que hemos encontrado verdaderas chapuzas, y el problema es que han sido verdaderas chapuzas publicadas en revistas de un alto impacto. Entonces, si nos atenemos a los estudios hechos de forma seria, parece que la combinación en las fases precoces, la combinación de lopinavir-ritonavir con interferón ha demostrado disminuir la mortalidad. Seguro que el lopinavir-ritonavir, y no es el momento de discutirlo, no es el antivírico eficaz, pero entre lo que estamos utilizando es el único que ha demostrado, por lo menos en un ensayo clínico serio y bien hecho, reducir la mortalidad junto con interferón, pero aquí es todo lo contrario. Interferón lo tienes que utilizar muy al principio. Parece que si interferón lo utilizas a partir de la segunda semana, lo que hace es recluta demasiada respuesta inflamatoria y puede ser perjudicial para el paciente. O sea que en la fase precoz, por ahora, lo que yo haría sería utilizar lopinavir y ritonavir con interferón, y en el momento que tiene el paciente está hospitalizado, probablemente lo que tenemos ahora es remdesivir, ¿no? Que de nuevo no es ideal, pero ese es el fármaco en la que más expectativas he puestas ahora, con diferentes pautas antiinflamatorias, como ya habéis visto, ¿no? Desde corticoides, tocilizumab, anakinra, es un poco más complicado, pero yo diría que la combinación de lopinavir y ritonavir con interferón al principio y remdesivir cuando el paciente ingresa, por ahora. Muchas gracias, doctor. Para el doctor Javier de la Torre hay algunas preguntas. Un poco decían si realmente el hacer una historia sobre la sexualidad del paciente tiene cabida en los servicios de urgencias, que es uno de los grandes temas, ¿no? Y después, si es posible pedir una prueba de VIH sin el consentimiento del paciente, y si este tiene que esperar y quién recupera esa información. Y también hablan un poquito aquí sobre la predisposición de los microbiólogos a realizar las pruebas desde las áreas de urgencias, que yo creo que es un caballo de batalla que hay ahí pendiente. Y después un poco qué valor tendría recuperar la publicidad en la prevención, que se ha olvidado mucho, ¿no? Lo de póntelo, pónselo, que tuvo su gran impacto, que si sería bueno hacerlo o no ahora. Esas son un poco las preguntas para el doctor Javier de la Torre. No se te oye. No se oye, no se oye. Pues mira, ahora sí se me oye. Las voy contestando en el orden que se me han puesto para que no se me olviden. Respecto a la solicitud del consentimiento, lo ha comentado mi compañera, la doctora Marchena, el consentimiento basta con que sea verbal. O sea, que lo que hay que hacer es decirle al paciente si se quiere hacer el VIH. Nosotros que tenemos mucha experiencia en pedir este tipo de pruebas, es verdad que no es un enfermo en urgencia, probablemente le decimos, para abordar tu cuadro clínico, vamos a hacer una batería de pruebas y entre ellas vamos a meter el VIH, igual que la hepatitis, la sífilis, lo que sea. Y normalmente, en nuestra experiencia, más del 98% de pacientes dice, adelante doctor, haga usted lo que haga falta. Solo hace falta hacerlo oral, no hace falta por escrito. Respecto a si se han abandonado las campañas, pues efectivamente, fijaros, la campaña del póntelo, pónselo, solo se pueden acordar los que somos más mayores. Es de hace 30 años. Es del año 89. Es que es brutal. Es que han pasado 30 años del póntelo, pónselo. Ha cambiado todo. Yo he contado lo de por qué ahora han aumentado las ITS y me gustaría, desde el plan estamos intentando tener nuevas campañas de prevención de VIH e ITS, y lo que pasa es que yo creo que las campañas tienen que cambiar. Hoy día nadie ve la televisión ni ve la prensa, sino que hay que ir a las nuevas redes sociales, a los nuevos medios de comunicación, y hay que llegar a los entornos donde está el problema, donde están estas personas y esta población vulnerable, con su metodología. Yo creo que hay que usar apps, hay que usar chat, hay que usar nuevas tecnologías, y de hecho hay estudios que se han hecho usando las nuevas tecnologías, usando web, que han conseguido captar y diagnosticar nuevos pacientes.
Respecto a si el servicio de urgencia es el lugar adecuado para hacer una historia sexual, he de reconoceros que he sido intencionadamente provocador con esta afirmación, lo he hecho con toda la intención, para que un poco todos nos reflexionemos sobre las infecciones de transmisión sexual y la historia sexual, ¿no? Evidentemente en la vorágine de una urgencia y con la falta de intimidad no es el sitio, pero fijaros que hay pacientes jóvenes, pacientes que dentro de la historia clínica normal, con un mínimo de intimidad, es muy importante que sepamos determinados aspectos. Si un enfermo viene con dolor abdominal y no le preguntamos por parejas el tipo de relaciones o se siente una ITS, se nos puede escapar un linfogranulo venéreo. Si una chica viene por un dolor abdominal, se nos puede dar una enfermedad inflamatoria pélvica como sospecha. Entonces, en este sentido, yo creo que es interesante en determinadas personas jóvenes, personas que tienen relaciones sexuales, en determinados contextos, que pensemos en la posibilidad de una ITS y que hagamos 2 o 3 preguntas por si han tenido antecedentes, por el tipo de relación, para poder abrir el abanico de diagnóstico diferencial que nos permitirá mejorar esa aproximación. Y por último, respecto a lo de microbiología, claro, yo con los que he hablado, que la verdad es que he hablado con bastante energía, pues ellos están muy motivados. Otra cosa es luego los temas del presupuesto, pero la verdad es que ya de por sí, en la gran mayoría de los hospitales, cuando hay un trasplante, se hace el VIH y hay algunos VIH de petición de urgencia y luego es una test que se puede coger, se puede sacar el suero, se puede meter en la nevera y cursarlo al día siguiente. Lo importante es que se saque en el suero y que se quede con los datos y luego ya lo haremos nosotros, lo comunicaremos al infectólogo del hospital, lo comunicaremos a su médico de atención primaria, pero que no se pierda esa oportunidad de pensar que este paciente puede tener VIH. No sé si la doctora Marchena quiere comentar algo más, si ha hablado ya con los microbiólogos a propósito de su estudio. Bueno, nosotros en principio nuestra idea es sacar el VIH y que el enfermo ya directamente se vaya con una cita a enfermedades infecciosas, que el resultado lo recoja allí si no nos lo van a hacer urgente. Nosotros en urgencia algunas veces nos hacen el VIH, no lo pedimos con mucha frecuencia, quizás el protocolo este sea para intentar ampliar la frecuencia esa con la que lo pedimos, ¿no? Y bueno, estamos elaborando el protocolo. En cada hospital vamos a hablar con el servicio de infecciosa y el servicio de microbiología para que todos colaboremos. Y respecto a lo de hablar de sexo, efectivamente, en urgencia muchas veces no es el sitio, pero también es verdad que si la situación lo requiere y no vamos a hacer un screening a todos, no le vamos a preguntar por el sexo a todos, pero sí algunos enfermos que bueno, ya lo recogeremos en el protocolo y que hay que concienciarse y sensibilizarse con el VIH. Y nos falta formación y nos falta sensibilización, y es verdad. Pero bueno, yo estoy de acuerdo con que es difícil en urgencia hablar de sexo, falta mucha intimidad. Bueno, pues nos hemos atendido al tiempo y agradeceros la participación y esperando que todos los que se han conectado pues hayan sacado unas buenas conclusiones y hayan tenido una buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por invitarme, gracias. Doctor Catalá no ha tenido ninguna pregunta, pero yo le voy a hacer una, aunque sea así, ¿no? Porque me ha encantado eso de la humildad y además en el foro médico yo creo que más todavía, ¿no? Porque parte de los errores que cometemos en muchas ocasiones son por la falta de la humildad. El doctor Lomas también ha sido muy humilde en su presentación porque ha dicho cosas que nos cuesta mucho a los médicos decir, es que no sabemos lo que estamos haciendo bien, con lo cual yo creo que también es otro punto a tener en cuenta. Y muchas gracias por el apoyo para nuestros momentos de bajona, que le garantizo que lo tenemos. Muchas gracias. Gracias.